Medicina Chávez, y yo les voy a venir a hablar de la anatomía. También les comentó el profesor que yo soy egresado de aquí, de laboratorios clínicos. Muchos de sus maestros, pues yo también estuve. Entonces, ahí tenemos algo en común. También sufrió como ustedes aquí. Sí. Bueno, pues la anatomía, nosotros podemos decir que es la ciencia que va a estudiar la estructura de todos nosotros. O sea, es la ciencia que estudia la estructura macroscópica. ¿Qué me entienden cuando yo les digo macroscópico? ¿Grande o chiquito? Grande. Entonces estudia la anatomía a lo grande, ¿ok? Entonces estudia la estructura a lo grande. Si yo les digo anatomía microscópica, ¿qué piensan? Lo más pequeño, por eso necesitamos el microscopio para poderlo ver. Entonces hablamos de histología. Y cuando hablamos de la función de estas estructuras, hablamos de fisiología. Es básicamente la diferencia que hay entre estas tres grandes ciencias, ¿no? Estas ramas de la medicina, estas cosas que lo conforman. Pero también van a encontrar que actualmente ya la anatomía en la facultad ya lo vemos como anatomía clínica, que quiere decir que vemos la anatomía enfocada a las enfermedades, al paciente. Entonces ya no nada más es estudiar la estructura descriptivamente, de describirlo, sino de empezar a ver un poquito más enfermedades. Yo el día de hoy les voy a hablar de generalidades de anatomía descriptiva, que es lo que van a ver en su examen. ¿Okay? Bueno, pues en anatomía, cuando abren un libro, sobre todo libros más viejitos, van a encontrarse con epónimos. ¿Qué es un epónimo? Es una palabra, es un nombre de una persona que descubrió, o más que descubrió, que básicamente descubrió una parte de nuestro organismo en alguna época de toda nuestra vida y pudo darle su nombre. Entonces, por ejemplo, me dijiste que se llama Ale, ¿verdad? ¿Te puedo decir? Ok. Ale descubre, por ejemplo, el músculo dorsal ancho, ¿no? Y en su tiempo, ella dice, no, pues este músculo lo descubrí yo, no tengo otra forma de llamarlo, le llamo músculo de Ale. Entonces ya aparece en el libro músculo de Ale y te describen el dorsal ancho, que actualmente se llama así. Entonces, Ale le dio su nombre aquí en México, pero resulta que el maestro Urtis, a este mismo músculo, él estando allá en Alemania, también lo descubrió, explorando cadáveres de estas personas, y lo colocó el músculo de Urtis, ¿ok? Entonces él hace sus escritos de este músculo y lo describe igual que lo escribe Ale. Entonces, otra persona allá en Rusia, por ejemplo, compañera, ¿cómo me dice que se llama? Mónica, ajá. Le pones tú el nombre en Rusia al mismo músculo de dorsal ancho. Entonces ya tenemos tres nombres para el mismo músculo y todos los tres lo describieron igual. Esto fue un problema, porque ya cuando empezamos a ser más contemporáneos, cuando empezamos a avanzar en la anatomía, resulta que teníamos en el corazón, por ejemplo, una sola estructura tiene 7 nombres de Leonardo da Vinci, arco inferior de Parchapé y todo así. Entonces dijeron, esto no es suficiente, no es eficaz seguir llamando así las estructuras, y se reunieron y dijeron, no, hay que llamarlas ahora dependiendo de dónde se insertan o se originan estos músculos, de en qué lugar del cuerpo, si están en el medio, si están laterales. Si por ejemplo pasan por una región anatómica, pues le llamamos como esté en esa región anatómica. Por ende, entonces el epónimo ya no se utiliza hoy en día. Nada más les digo, por si abren un libro de anatomía un poquito más antiguo, como Fernando Quirós, el Testila, y todos estos, van a ver que hay muchos epónimos, pero ya actualmente no se utilizan y no se recomienda utilizarlos. O sea, lo que se pretende ahorita es eliminarlos de esto. ¿Ok? ¿Aquí sí, por favor? Bueno, pues nosotros en anatomía vamos a tener planos. ¿Para qué nos sirven estos planos? Para que no se compliquen. Para lo que nos sirven estos planos es nada más para poder estudiar la anatomía. Nos sirven para estudiar y comprender la anatomía y poder nosotros facilitarnos la vida, porque el cuerpo humano pues está muy grandote, ¿no? O sea, son muchos huesos, muchos músculos. Entonces, gracias a la planimetría, nosotros podemos estudiar, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un plano frontal. El plano frontal te divide en dos. O sea, si yo me coloco aquí al lado y me cortan así, fíjense cómo me estoy cortando, ¿ok? Básicamente, ¿con cuántas partes de mí quedarían si me corto desde arriba hacia abajo así y me separo? ¿Cuántas partes de mí quedan? Dos partes, ¿verdad? Entonces me abren y básicamente podrían verme mi cara desde dentro hacia afuera, en uno de los cortes, y la otra cara hacia adentro. ¿Se me entienden, no? Entonces serían esas dos partes en el plano frontal. Me dividen en dos y puedo estudiar las estructuras que quedan por detrás y las estructuras que quedan por delante. Entonces eso es lo que me permite un plano frontal, ¿ok? Pero resulta que hay algunas estructuras que no se ven por lo mismo 3D que tienen, o que no son 3D totalmente y pasan por algunos lugares, no se van a ver. Entonces para eso hacemos otro corte, ¿no? Les decimos, esta persona la vamos a volver a cortar. Entonces ahora ya no lo voy a cortar así, lo voy a cortar así. ¿Cuántas partes de mí quedan? Dos partes, ¿verdad? También quedan dos partes. Entonces ahora puedo estudiar
las estructuras que quedan de este lado y las estructuras que quedan de este lado. Las estructuras que quedan de mi lado izquierdo y las estructuras que quedan de mi lado derecho. ¿Ok? Y el eje transversal, bueno, el plano transversal. Este nos va a partir también otra vez, pero ahora van a partir aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas partes van a quedar de mí? 2 igual, ¿verdad? Pero ahora voy a ver las estructuras que quedan. Si me parten así, básicamente como las películas de Saw y todo eso, me levantan, van a poder ver todos mis órganos y mis vísceras, las van a poder ver, pero desde este plano, ¿ok? Y todas las que queden por debajo, también las van a poder estar viendo desde este plano. ¿Sí me entendieron? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ahora bien, si me dividen en un plano frontal, me van a quedar 2 partes, ¿no? Y va a quedar una anterior, o la que está delante, y una posterior, la que está detrás, ¿ok? Si me dividen en el plano sagital, van a quedar 2 partes, ¿no? Que van a ser 2 partes laterales. Y puedo decir que va a ser una izquierda y una derecha, ¿ok? Y si me dividen en el transversal, van a quedar otra vez 2 partes. Pero una va a estar arriba, que como le pongo un sinónimo de decir arriba, ¿cuál sería? Superior, ¿no? Entonces quedaría superior y la otra sería entonces inferior. Entonces serían esas 2 partes, ¿ok? ¿La que se puede? Entonces, si se fijan aquí en este plano frontal, es lo que les digo, solamente nos sirve para esto, la anatomía aplicada ya solamente nos va a servir para esto. Para poder ver este plano frontal, yo lo estoy cortando, ¿ok? Estoy cortando aquí en este plano frontal, imagínense que me cortan y voy a poder ver todas estas estructuras, ¿ok? Esta persona, por ejemplo, le hicimos el corte y vemos este plano frontal. Y del otro lado, si yo corté a la persona así, puedo abrir el cráneo, ¿no? ¿Sí me entienden? Al abrir la cabeza. Y de este lado van a quedar unas estructuras y aquí van a quedar otras estructuras. ¿Ok? Aquí se puede. El sagital, ¿ok? Yo a esta persona igual, la corto, igual, me quedan 2 partes, una anterior y una lateral, 2 laterales, una izquierda y una derecha. Entonces aquí yo le hago el corte a la persona y me quedaron todas estas zonas, ¿ok? Entonces ya me permite ver otras zonas que en el otro corte pues no se veían. ¿Verdad que no se ven las mismas zonas aquí que en el otro? Entonces, si se fijan, la anatomía la tratamos de hacer más fácil el estudio de la anatomía humana, ¿ok? Ahí se podemos. Y en el transversal, fíjense, igualmente aquí en la cara, si se fijan, son las mismas estructuras. Pues técnicamente son las mismas estructuras, pero las estamos viendo desde otro lugar. Nos permite ver otro ángulo y saber qué nervios, por ejemplo, qué arterias, qué venas pasan por aquí, que no se veían en los demás, ¿ok? Y por ejemplo, ¿por qué es necesario? Porque si tenemos un paciente que nos está sangrando de alguna arteria y hacemos, no sé, cuando estudiamos anatomía nosotros solamente vimos un corte sagital de esa parte del cuerpo, no vamos a encontrar la arteria si estaba en un corte transversal, si no se veía en eso. ¿Sí me entiendes, verdad? Entonces por eso que aquí yo hice el corte de esta persona y lo veo desde arriba, ¿ok? Muy bien. Hay ejes en el cuerpo que van a servir sobre todo al momento de hablar de articulaciones, ¿ok? ¿Se acuerdan que les dije que quedaba una parte anterior y una posterior? ¿Ok? Pues bueno, tenemos un eje antero-posterior, también lo pueden encontrar como sagital. Aquí es donde empiezan las confusiones de mis alumnos, porque sagital, no sé si recuerdan que era así, cuando nos cortaban en el plano, pero en el eje cambia. Y es que sagita viene de arco de una flecha o algo así, de la etimología que les recomiendo que estudien. Entonces por eso le llamaron sagital, como si lanzaras una flecha, ¿ok? Pero lo recomendable es que lo llamen así, antero-posterior, porque es básicamente una línea que me atraviesa desde anterior hasta posterior. Si se fijan, desde anterior hasta posterior, por eso se llama eje antero-posterior. Un eje vertical, ¿ok? Que me atraviesa verticalmente desde la parte más superior de mi cabeza hasta el piso, ¿ok? Y un eje transversal, ¿ok? Que me atraviesa, pero ahora se acuerdan del plano transversal, este sí, sigue, de lado a lado. ¿Qué pasa? Pues por ejemplo, en las articulaciones, si me colocan en un eje antero-posterior y me están agarrando, o sea, imagínense que aquí me pego a la pared y me están agarrando así, ¿cómo creen que me pueda mover? Si estoy agarrado así, ¿me están agarrando? ¿Hacia dónde? Hacia los lados, ¿verdad? Pero hacia adelante y hacia atrás no, y tampoco puedo rotar. Entonces, articulaciones que te permiten moverte en un eje antero-posterior, te van a poder moverte hacia los lados, lateralmente, ¿ok? ¿Qué pasa si me están agarrando en un eje vertical o longitudinal? Me clavan así como si fuera uno de tacos al pastor, me clavan así. Entonces, ¿qué voy a poder hacer? ¿Me puedo mover hacia los lados? No, ¿verdad? El tronco no se puede mover hacia los lados, de hacia adelante, hacia atrás, no. ¿Pero qué puedo hacer? Puedo rotar, ¿verdad? Entonces puedo realizar una rotación que puede ser interna si voy hacia adentro y externa si voy hacia afuera, ¿ok? Y un eje transversal me atraviesa de aquí, de lado a lado. ¿Puedo mover hacia los lados? No, ¿verdad? ¿Puedo moverlo hacia adelante y hacia atrás? Si me atraviesan aquí, si me coloco en una vara, de lado a lado, ¿puedo hacer esto? Sí, ¿verdad? Entonces, esto me va a permitir moverme en flexión y extensión. ¿Okay? Flexión es reducir el ángulo
de movimiento, extensiones aumentando, ¿ok? ¿La que sí, por favor? Muy bien, entonces ahora que ya sabemos esta planimetría, las estructuras las podemos llamar dependiendo de si están adelante o atrás, como ya les dije. Si están a los lados, les vamos a dar otro nombre, ¿ok? Entonces, anterior y posterior. Anterior, ya les dije que está adelante de mi cuerpo, pero ¿cómo se le llama a las embarazadas cuando tienen la pancita aquí? Se le llama vientre también, ¿no? Entonces, por eso le llaman anterior o ventral. Entonces, podemos decir, por ejemplo, mi nariz está más anterior que mi oreja. ¿Por qué? Porque está más adelante de mi cabeza que mi oreja. Pero también puedo decir, mi oreja está más posterior a mi nariz, porque está más posterior a mi nariz. ¿Sí me entienden, no? En esa parte. Y posterior, pues también, no sé si han escuchado que le llaman dorsal a esta zona, sobre todo porque está por detrás. Por eso se llaman músculos dorsales, también le llaman a los músculos que están por detrás, ¿ok? Superior o inferior, lo que queda por arriba, o sea, no hay pierna. ¿Por qué? Porque mi cabeza está superior a mis piernas, pero mis piernas están inferiores a mi cabeza, ¿ok? Muy bien. Craneal y caudal. Todo lo que se acerque hacia mi cráneo, ¿ok? Lo que esté más cerca de mi cráneo lo vamos a llamar craneal. Lo que esté hacia abajo, como caudal o cola, que es lo que quiere decir etimológicamente, lo vamos a denominar caudal. Entonces podemos decir que mi oreja está más craneal que mis piernas, pero mis piernas están más caudales o mis pies están más caudales que mis orejas. ¿Sí me entienden? Entonces es casi lo mismo que superior y inferior. Ok, medial y lateral. Medial es que está más acercado hacia mi... Si nosotros colocamos un eje, por ejemplo, este eje es imaginario y lo podemos colocar en cualquier parte, ¿ok? Eso es dependiendo de qué estructura anatómica estemos describiendo. Por ejemplo, en esta zona de aquí, ¿ok? Bueno, en este corte no vamos a poder bien. En este de aquí, por ejemplo, podemos decir, mis vértebras, si yo me pongo detrás, están más mediales que mi brazo, porque mi brazo es lateral. ¿Sí me entienden? Entonces, mis brazos van a ser laterales porque quedan de este lado, quedan más hacia afuera, se alejan de mi eje central del cuerpo. Pero mi columna vertebral pues es medial, está en el medio, ¿ok? Por eso decimos que está más medial que mis brazos, que están laterales, ¿ok? Proximal y distal. Proximal, que está cerca o que se acerca a mí, o sea, se acerca al eje central. El eje central es este de aquí. Entonces, por ejemplo, podemos decir proximal. Mi hombro está más proximal que mi mano, pero mi mano está más distal que mi hombro, ¿ok? Porque está más alejada mi mano que mi hombro. Entonces, mi hombro va a quedar proximal. ¿Sí me entienden las dos? Ok. Muy bien. Entonces, por ejemplo, compañera, mi pie es distal o proximal a mi nariz. Distal, muy bien. Y a ver, compañera, mi ojo es más proximal a mi nariz o es más proximal a mis pies. ¿No? A su nariz. Ok, entonces ya queda ahí claro, más o menos. Ok. Muy bien. Sí, nos está platicando. A ver, Sí. mamá, papá, como se dice. Es que desde ya le estoy diciendo que toda la nomenclatura que van conociendo la apliquen para Sí. que la comprendan y la puedan. Sí, vayan aplicando todo esto, lleguen y vivan la anatomía, traten de vivirla, ¿ok? También la histología va a ser un poquito más difícil, pero también díganle, no, pues yo tengo una glándula aquí, tu vaginal ramificada de su mamá. Estás produciendo, bueno, están muy activas tus glándulas sudoríparas. O Sí, sea, va a ser. Sí, eso es decir. Ok, y superficial y profundo, creo que aquí no hay pierde, ¿no? Por ejemplo, el corazón es una víscera que tenemos en el tórax, en el medio, y este corazón está profundo a mi esternón, que está superficial. Entonces, superficial es que está más superficial. Mi piel es el órgano más superficial de todo mi cuerpo, porque está más superficial, pero mi corazón es profundo, ¿ok? Pero más profundo a mi corazón está la aorta, que es la arteria que irriga todo nuestro cuerpo. ¿Sí me entienden en esa parte? Entonces, más profundo es que nos vamos acercando más hacia la profundidad de nuestro cuerpo, ¿ok? Más superficial es que está en la superficie de nosotros. Igualmente, luego, por ejemplo, si están describiendo estructuras profundas del cuerpo, como por ejemplo el corazón, podemos decir el nervio que queda superficial al corazón, o un nervio que queda profundo en la profundidad del corazón. ¿Ya sí me entienden? Solamente es como una forma de decirlo, es una forma de describir un nervio. Entonces, durante todo esto que les acabo de decir, les voy a describir el recorrido de un nervio, ¿ok? Para que entiendan más o menos. Mi nervio frénico sale de C3 a C5, eso ya lo vamos a ver en nervios, ¿ok? Cabalga, fíjense cómo lo estoy describiendo, o sea, cabalga, que pasa por encima de mi músculo serrato anterior, digo, de mi músculo escalar anterior, ¿ok? Entonces cabalga, pasa anterior y medial por el músculo
escaleno anterior, fíjense, anterior y medial. ¿Por ustedes qué creen que estoy diciendo si pasa anterior y medial? Que está adelante y está más acercado hacia el medio, ¿ok? Entonces, básicamente estamos describiendo el recorrido de este nervio, ¿ok? Pasa medial a mis pulmones. Entonces, está de este lado o de este lado. De este lado o de este lado. Si pasa medial a mis, si mis pulmones están aquí, entonces, ¿qué dirían si está medial? ¿Que está aquí o está acá? Aquí, ¿verdad? Entonces pasa medial a mis pulmones, porque si quiera lateral pasaría por este lado. Pasa medial a mis pulmones hasta que pasa profundo pasa a profundidad de mi pericardio, que es básicamente el del corazón, vamos a decirlo así, ¿ok? Pasa a profundidad de mi corazón, entonces está entendiendo que está más adentro del corazón, ¿ok? Entonces pasa a profundidad, no está dentro del corazón, pero pasa a profundidad al corazón hasta que llega a mi diafragma, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí me entendieron más o menos cómo se describe una estructura anatómicamente. Entonces, todo eso que les acabo de describir, como le describe un libro de anatomía, es una página, 2 páginas enteras, 2 hojas, pónganlo. Es el equivalente convencional de todos los cuando les dice a alguien, oye, ¿cómo llego a la casa de fulanito? ¿Qué le dicen ustedes? Mira, vas a caminar 2 cuadras a la izquierda, luego das vuelta en una glorieta, te regresas y pasa. La manera coloquial de dar una dirección es exactamente lo mismo que lo que hacen ellos cuando van a describir la posición, la ubicación, la trayectoria que tiene un órgano, un tejido, una estructura en particular. Exactamente. Entonces, se fijan cómo pueden de esta forma describir ahora sí las estructuras anatómicas. El objetivo de que aprendan todo esto es que no se lo memoricen, porque lo van a utilizar siempre. O sea, lo van a utilizar es entenderlo para utilizarlo y facilitarles el describir una estructura. Entonces, con esto pueden facilitarse describir cualquier estructura de nuestro cuerpo. ¿Ya que sí, por ejemplo? Ok. En cuanto a externo e interno, ok, externo es algo que está como si dijéramos lateral, o que queda más fuera del eje central, ok. Sobre todo, se acuerdan que se ha dicho lateral y medial. Externo e interno lo solemos utilizar más para vísceras, o sea, para órganos que tenemos en nuestro cuerpo, ok. Pero en la práctica, ya cuando estamos dando práctica de anatomía, cuando estamos en el cadáver, los utilizamos igual. Los libros sí les mencionan que se utilizan más para vísceras, pero en la práctica se utilizan igual. Son cosas que van a ver luego, de aquí en el laboratorio, que luego en el libro dice una forma, pero en la práctica lo hacen diferente. Así básicamente. Entonces, externo y interno. Es como si dijera, externo es como si dijera lateral. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mi corazón, ¿ok? Está en el medio de mi cuerpo. Y sus pulmones están externamente a él, o sea, están externos al corazón, le quedan externamente, ¿ok? Y mi corazón, por ende, es más interno. ¿O se acuerdan del nervio frénico que les había describido en su recorrido? Entonces, el nervio frénico es interno a mis pulmones, ¿ok? O sea, está más interno en el cuerpo, ¿ok? Axial. Axial nada más hace referencia, ¿se acuerdan de un plano que les había dicho que los atravesaba de lado a lado del cuerpo como si fuera un taco de pastor? Hace referencia a ese plano. Entonces, casi no se utiliza axial. Hace referencia al centro de nuestro cuerpo nada más. Casi no lo utilizamos. Transverso es, por ejemplo, una estructura que va en el eje, en el plano transversal, para que se acuerden así. Entonces, transversal, ¿cómo les dije que era? A ver, compañeros, las dos. Señálense. ¿Cómo me partía el transversal? Exactamente, así. Las parte así. Entonces, ¿cómo estaba? Estaba así, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, entonces, esta arteria, vamos a corroborar una. Esta arteria de aquí, si se fijan cómo está así, como si fuera un eje transversal. Entonces, por ejemplo, si está cerca de mi hueso escápula, ¿ok? ¿Cómo le vamos a llamar a esta arteria? Pues le podemos llamar de diversas formas, cambia si es nomenclatura antigua o nomenclatura actual. Pero un anatomista tiene la capacidad de nombrar una estructura anatómica. Cuando entiendes anatomía, puedes nombrar una estructura anatómica sin siquiera leer el libro ya. Ya puedes nombrarla solamente con lo que recuerdes de esa zona. Entonces, por ejemplo, si esta arteria muy seguramente, que es la... Normalmente llamamos arteria cromotorácica, pero esta arteria, así como yo lo estoy diciendo, sería la arteria transversa escapular, ¿ok? Por ejemplo. ¿Por qué transversa? Porque está de esta forma, ¿ok? Escapular, ¿por qué? Porque está la zona escapular. Y si quieres ser más específico, pues resulta que tienes una posterior, pues entonces le llamas anterior si está delante y posterior si está detrás. Entonces te quedaría una arteria escapular transversa posterior o una arteria escapular transversa anterior, ¿ok? ¿Sí me entienden? O sea, ahí nada más la llamas dependiendo de cómo quede. Muy bien. Ok. En basal y apical, esto lo aplicamos en los pulmones. Básicamente es donde se utiliza basal y apical. ¿Basal a qué le suena? ¿Abajo o arriba? Basal. ¿Basal? ¿Base a qué te suena? Va abajo, ¿verdad? Es una base. Entonces,
basal son las bases de mis pulmones. Es ¿Ok? como les digo también ahorita Gaby cuando hablaba de las células, que tiene una capa basal por abajo y una zona apical arriba. Exactamente, igualito. Aquí en la anatomía lo aplicamos prácticamente nada más por los pulmones. ¿Ok? Entonces tenemos bases pulmonares y ápices pulmonares, que son las partes más superiores de mis pulmones. ¿Ok? Entonces ahí no hay pierde. Ok. Ipsilateral y contralateral. ¿A qué te suena contralateral, Mónica? Del otro lado, ¿no? Ok. ¿Y ipsilateral? Ahí sí va a estar más difícil, ¿verdad? Pues si ya tenemos el contralateral, que es del otro lado, ipsilateral, entonces ¿qué va a hacer? Si ya tenemos del otro lado. Ipsi será como del mismo, ¿no? Del mismo lado, ¿ok? Entonces, contralateral es básicamente que digan, mi brazo derecho es contralateral a mi brazo izquierdo, ¿ok? O sea, está del otro lado. Ipsilateral, ¿ok? Mi dedo pulgar derecho es ipsilateral a mi brazo derecho. ¿Por qué? Exactamente. Ajá, muy bien. O sea, solamente lo que está en el mismo lugar. ¿Todas las preguntas hasta aquí? Entonces, ¿está difícil o está fácil? Fácil, ¿verdad que sí? No es complicado, nada más llegan, repasan y se van a dar cuenta que la anatomía no es complicada, sino es una ciencia que hay que comprenderla. Sobre todo cuando entren a medicina. ¿Van a entrar a medicina o a qué? Ah, ok. Muy bien. Se van a dar cuenta que la medicina es un 70% comprender y un 30% memorizar. Ya luego que comprendes, puedes. Es que es muy bonita la medicina, ustedes lo van a ver. La farmacología, cómo se relaciona con la fisio, la anatomía con la cirugía, entonces van a ver ustedes más o menos. Y luego, medio y circunflejo. Medio es básicamente cuando dices tú, cuando estás escribiendo tres estructuras, o sea, estás hablando de tres estructuras, ¿ok? La del medio, ¿cuál es? Pues la que está en el medio, ¿verdad? Y las otras pues son laterales. Entonces dices, mi corazón está en el medio y mis pulmones son laterales, ¿ok? Entonces ahí no hay pierde, ¿ok? Entonces lo utilizas más que nada cuando estás hablando de tres estructuras, de 5 estructuras y dices que hay una en el medio. O sea que siempre queda una impar en el medio y que haya pares a los lados. Por ejemplo, hay ligamentos umbilicales, ¿ok? A nivel pues del ombligo, ya saben lo que quiero darles a entender es que hay uno medio, un ligamento umbilical medio, que está en el medio, ¿ok? Es mi dedo grosero, por decirlo así. Luego, a los lados van a tener otros dos ligamentos, pero les podemos decir laterales perfectamente a estos de aquí. Pero el problema es que tenemos unos más laterales, estos que están acá, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues al del medio lo llamamos el del medio. Les dije que había algo que si se acercaba más a mi plano medio, ¿cómo le decíamos? Si estaba más cerquitas. Que también es parecido a medio. Medial. Entonces tenemos dos mediales, ¿ok? Y los que quedan hasta el final, los que se alejan más del plano medio, ¿cómo le llamaríamos? Laterales, muy bien. Entonces tendremos uno medio, dos mediales y dos laterales. Entonces, ¿sí me entendieron ahí? Entonces, si le fijan, no es difícil, nada más es que se pongan a estar estudiando un poquito. Y circunflejo, ¿a qué le suena? Cualquiera de los que suena circunflejo. Exactamente. Circunflejo es nada más que rodea una estructura, como haciendo un círculo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta arteria de aquí, este hueso de aquí se llama húmero, ¿ok? Y esta arteria de aquí, hay dos que se están uniendo, parece una, pero se unen dos. Entonces, si rodea mi húmero, se va a llamar arteria circunfleja humeral, ¿ok? Pero tenemos una que está anterior y una que está posterior, ¿ok? Entonces tenemos una arteria circunfleja humeral anterior y una arteria circunfleja humeral posterior. Muy bien, entonces se fijan cómo nada más es estar nombrando, dependiendo de dónde esté. O sea, no es complicada la anatomía. ¿La que sigue, por favor, profesor? Y por último, esto no lo suelen nombrar así como tal el libro de anatomía, pero sí se usa. Y es recurrente. ¿A qué es una recurrente? Más o menos, que es de seguido, o que recurre, ¿no? O sea, que regresa, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ¿le pueden rezar una, por favor, profesor? Entonces, si hablamos de recurrente, hablamos de una estructura que lleva un recorrido, pero se regresa, ¿ok? Entonces, baja, aquí por ejemplo, hay un nervio que es el nervio vago, que da su nervio laríngeo recurrente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con ese nervio? Desciende, va descendiendo, lleva una trayectoria descendente. Resulta que al nivel inferior del cuello, este se regresa y vuelve a regresar por el mismo trayecto que tenía, pero ahora va hacia arriba, ¿ok? Entonces a este nervio le llamamos nervio laríngeo recurrente. ¿Por qué?
Porque iba bajando, llevaba una trayectoria descendente, pero de repente decidió dar una vueltecita y regresar, ¿ok? Entonces, por eso le llamamos nervio laríngeo recurrente, porque recurre, o sea, regresa esta estructura hacia nuestros vísceras, lo que va a inervar, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué es el inervario ligar, pero para que lo sepan. Ok, entonces ya tenemos lo primero. ¿Cómo van a describir ustedes las estructuras anatómicas de mi cuerpo? Con todas esas palabras que vieron, ¿ok? Pero ahora resulta que también hay que describir los movimientos que podemos hacer nosotros. Ya les dije, flexión y extensión, ¿ok? ¿Alguno normal aquí? No, ¿verdad? ¿Aún no? ¿Sí? Ok. Flexión es cuando nosotros realizamos un acortamiento del ángulo muscular, ¿ok? Entonces realizamos un acortamiento. ¿Qué hacemos entonces? Acortamos el músculo. Entonces, a ver, sientan su bíceps, que es este músculo que tenemos aquí, el conejo, que le llaman. Hagan esto apretando. Sienten cómo se forma la bolita. O sea, de estar alargado, se hizo una bolita, se hizo más chiquito, se acortó, se le llama así. Entonces, esa es una flexión. Y cuando nosotros la regresamos, ahora regresan, sienten como que se alarga, ¿no? Entonces, eso es una extensión, porque alargamos la cabeza del músculo, o sea, alargamos el músculo para que sea más largo. ¿Sí me entienden? Ok. Entonces, ya tenemos una flexión y una extensión. Ok. Ahora vamos con lo que denominamos supinación. Bueno, primero con una rotación interna y una rotación externa. Cuando nosotros, si nos colocamos en posición anatómica, de hecho, bueno, déjense la noción una vez, que es así. A ver, párense por favor y colóquense de esta manera, pies juntos, con sus dedos del pie viendo un poquito hacia afuera, así, Es la posición anatómica. exactamente, con sus manos así, exacto, más o menos un poquito adelante de su cuerpo, así, exactamente, paradas derechas viendo hacia el frente. Esa es la posición anatómica. Entonces, por ejemplo, compañeras, ¿mis brazos están laterales o están mediales? En este momento. Laterales, ¿verdad? ¿Mis palmas están viendo hacia el frente o hacia atrás? Hacia el frente. ¿Ok? ¿Mis pies están viendo hacia afuera o hacia adentro? ¿Externamente o internamente? Externamente. Entonces, si se fijaron solamente pensando un poquito cómo ya se ahorraron 2 páginas de posición anatómica de su libro. O sea, se ponen así y eso va a ser su tarea. Lleguen a su casa y ponen a quien quieran de su familia y ustedes también se ponen y empiezan a describir la posición anatómica con lo que veamos hoy, ¿ok? Hoy con lo que veamos se van a empezar a describir todas. Muy bien, entonces ya pueden tomar así. Ok, entonces una rotación interna y una externa. Entonces están en posición anatómica. Una rotación interna sería llevar mi brazo hacia adentro, ¿ok? Hacia adentro. ¿Sí me entienden esto? O sea, básicamente llevan la articulación junto con sus huesos y todo lo que la conforma hacia adentro, buscando básicamente el acercarse un poquito al eje central de mi cuerpo. Una rotación externa es llevar hacia afuera mi brazo, ¿ok? Interno, como que lo internalizo hacia mí, o sea, que lo llevo hacia mí, cerca de mí. Externo, lo alejo un poquito, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Y específicamente en la mano, ¿ok? Nosotros hablamos de supinación y pronación. Yo creo que te acuerdas más o menos de eso. Supinación es una rotación externa, pero en la mano. Entonces, supinación es agarras las pesas así, estás en las pesas, y haces, por ejemplo, curl de bíceps, que es cuando realizas este movimiento, flexión del bíceps, ¿ok? Y pronación es cuando realizas una rotación externa, ¿ok? De mi brazo, lo agarras y, por ejemplo, lo haces curl de bíceps, pero ahora con mi brazo en pronación. ¿Sí me entienden? Entonces, supinación, ¿ok? Pronación. Solamente se aplica en la mano, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, a ver, hagan una supinación. Así, mira. Así, exactamente. ¿Una pronación? Así, muy bien. También, por ejemplo, cuando van a hacer dominadas o barras, que se ponen así, también no van a llegar a su casa y se van a poner a hacer dominadas o barras. Con agarre en pronación se llama, o sea, así, y con agarre en supinación. Así, están más fáciles en supinación porque utilizan más el bíceps. ¿Okay? Lo van a hacer, no es broma. Y se acuerdan, ¿no? Pues estoy haciendo barras en supinación, barras en pronación. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a tener también la abducción y la aducción. Aquí es muy fácil acordarse que es abducción y aducción porque hay una pequeña mnemotecnia. AB, abrir. AD, pues lo que te queda. Entonces dices, abducción, voy a abrir. Voy a tener de mi eje central del cuerpo, ¿ok? Voy a alejar mi extremidad, ¿ok? Estamos abriendo esa extremidad, ¿ok? Entonces háganlo si quieres, párense y háganlo. De hecho, a partir de ahora se quedan paraditas, por favor, y van a hacer lo que yo hago. Entonces, abducción,
lo llevo hacia afuera, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué pasa? Pues cuando yo lo llevo hacia afuera es abducción, pero cuando yo lo regreso hacia mi eje central es una aducción, ¿ok? Una aducción. Perfecto, entonces ya tendremos las dos ahí, abducción cuando lo abrimos y aducción cuando lo regresamos, ¿ok? Muy bien, perfecto. La pronación, como les mencionaba, se puede aplicar también en miembro inferior, pero eso tampoco lo usamos mucho, ¿ok? Pronación. Acuérdense que lo usamos más en las manos, eso de pronación. Ok, entonces ahora vamos a hacer una abducción, pero de sus brazos. Una abducción, pero de sus brazos. Ahora una aducción. Muy bien, ok. Perfecto, hagan una rotación externa de sus brazos. Así, muy bien. Como si fuera casi una supinación, pero con todo el brazo. Y ahora una pronación. Así, muy bien. Perfecto. Ahora, hagan una flexión de su bíceps. Flexión. ¿Y una extensión? Muy bien. Ahora hagan una flexión de su rodilla. Exactamente. Están acortando el músculo. Ahora una extensión. Exactamente. Entonces, ya entendieron más o menos. Entonces, si se fijan en las rodillas al revés que el brazo, pero como entendieron que están acortando, pues hicieron esto. Y ya cuando extendieron, pues hicieron esto. En el libro ahí se revuelve, o sea, es bien feo leerlo porque te revuelve. Entonces, hasta que lo haces aquí, pues ya ves la diferencia que hay. Entonces, ¿ya entendieron en esa parte? ¿Sí están entendiendo todo? Muy bien. Entonces, ahora, en el pie también vamos a encontrar otras cosas, que es lo que denominamos eversión y inversión. Eversión es como cuando vean una E en una palabra, cuando estén estudiando anatomía, tómenlo como hacia afuera. Entonces, ¿qué va a pasar cuando digamos eversión? Vamos a llevar nuestro pie hacia afuera, básicamente esto que estoy haciendo. Entonces, cuando se tiene un esguince, así, hacia afuera, ¿ok? Exactamente. Cuando tiene un esguince, dicen que tiene un esguince en eversión, ¿ok? O sea, ¿no se ha pasado que de repente están cayendo y se doblan el pie? Pues es justamente cuando están en eversión. Una hipereversión se dice, ¿ok? Del pie. Pero una inversión es hacia adentro, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál duele más? Pues ya depende de la persona. A mí, por ejemplo, me duelen más los que son inversión. Pero para que sepan, entonces, ¿ya entendieron? A ver, ahora una inversión. Inversión, ajá, una inversión. Muy bien, entonces ya está. Las dos están muy bien, ¿ok? Ahora vamos a tener que también en la cabeza, cuando realizamos este movimiento, ¿ok? Le denominamos que es una flexión, ¿ok? Y cuando realizamos esto, es una rotación. Una rotación externa, se le llamamos hacia afuera, interna, cuando realizamos hacia adentro, ¿ok? ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Está fácil? Pues sí, ¿verdad? Nada más llegan a su casa y repasan. ¿La quisieron probar, profesor? Perfecto. Entonces ahora vamos a iniciar con el sistema esquelético. Cambiamos de tema, salimos casi de lo que es planimetría y empezamos con trabajo ahora sí ya de aparatos sistemas. Inicia entonces con músculo esquelético. Ok. Entonces, ¿tienen dudas de lo anterior? Entonces ahorita ya les voy a empezar a hablar de medio, lateral y voy a empezar a utilizar todo lo demás ya como cualquier otra forma, ¿ok? Entonces, se fijan cómo vamos subiendo. Eso es muy importante que se den cuenta que van subiendo su nivel de conocimiento. Cosas que conocen ahorita, ahora sí ya están compitiendo con los que han tomado cursos en todos lados. Ya tienen más elementos a su favor que no tenían. ¿Sí? Es muy importante. Tengan confianza en que están aprendiendo. ¿Vale? ¿Seguras? Pero sí. Sí. Okay. Así como, ¿cómo hacemos un poquito siempre? Y así, arriba, así, fuerte. Sí. Sí. que se anime, ¿verdad? Sí. Ok, entonces mi sistema esquelético, primero, ¿sabe cuántos huesos conforman el cuerpo humano? 206 huesos, ok, no se les voy a olvidar, son 206 huesos. Puede variar, 106, 208, dependiendo si hay huesos accesorios o pues cosas extrañas de la anatomía, ok. Pero quédense con 206 huesos. Podemos dividir, ya pueden sentarse pueden dividir a su esqueleto en un esqueleto. ¿Cómo se llamaba el eje entonces que me parte de mi cuerpo? De lado a lado, o sea, pero como si fuera un ataque al pastor, como que me parte del centro. Recuerden que ese plano, pues ese plano, vamos a ir axial, ¿ok? Entonces, este esqueleto que está en el centro de mi cuerpo, lo llamamos esqueleto axial, ¿ok? Que está conformado por lo que está en el centro, ¿ok? Entonces, ¿qué está en el centro de mi cuerpo? ¿Saben cómo se llama este
hueso de aquí grandote que está formado por múltiples huesos, este de aquí. ¿La columna qué? Vertebral, muy bien. Entonces, está conformado por mi columna vertebral hacia arriba, que tiene varias porciones, ahorita las vamos a ver. Por el cráneo, propiamente, y por... ¿Saben cómo se llama esta zona de aquí? Se llama sacro, ¿ok? Sacro y coxis. Entonces, ¿qué son estas zonas de aquí? Sacro y coxis. Ese es mi esqueleto axial, porque está en mi centro, ¿ok? Muy bien. Está conformado también por parte de mi esternón, ¿ok? Que es este que está anteriormente, está el esternón, posteriormente está mi columna vertebral, ¿ok? Por mi esternón y por parte del esqueleto del esternón, del esqueleto del tórax, que forma prácticamente ese esqueleto de aquí, ¿ok? Muy bien. El esqueleto apendicular, ¿ok? Es lo que queda en mis extremidades, ¿ok? Entonces tenemos extremidades superiores, ¿ok? Que son mis brazos, prácticamente, y extremidades inferiores, ¿ok? Que son mis piernas, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, esas son las dos partes de mi esqueleto, ¿ok? Entonces, les voy a empezar a hablar de los nombres de cada uno de estos huesos, ¿ok? Vamos a comenzar. Dentro de mi esqueleto axial vamos a encontrar el cráneo, ¿ok? Va a estar formado por múltiples huesos. Estos huesos los vamos a escribir cuando veamos sistema nervioso, porque pues lo están cubriendo en esa zona, ¿ok? Pero pues para que sepan, está mi cráneo en el centro, conformado por huesos del viscerocráneo, ¿ok? O esplagmocráneo también llamado, y huesos del neurocráneo, ¿ok? Se dividen en dos estos huesos, lo vamos a ver más adelante. Luego, mi columna vertebral, ¿ok? Mi columna vertebral tiene de 33 a 34 vértebras, dependiendo, les digo, varía, ¿ok? Que tiene vértebras cervicales en mi cuello, ¿ok? Vértebras torácicas en mi tórax, ¿ok? Vértebras lumbares en mi zona lumbar. No sé si han visto a sus abuelitos. Hasta nosotros de repente también sienten un dolor aquí atrás, ¿no? Dicen, ay, me duele la espalda, ¿ok? Pero vértebras lumbares, vértebras sacras, ya yendo un poquito más hacia la zona glútea, y coxígeas, que esas ya están de la zona. El coxis básicamente lo que hace, imagínense que viene el sacro en la zona glútea, el coxis está hacia adentro, ¿ok? Entonces como que se va hacia adelante, se hace anterior, ¿ok? Entonces tenemos, ¿sí me entendieron hasta aquí, verdad? Entonces tenemos cráneo, columna vertebral, que tiene una porción cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígeno, ¿ok? Muy bien. Dos preguntas aquí. Ahorita vamos a ver otra imagen donde se ve mejor en columna vertebral. Viéndolo posteriormente, o sea, viendo la persona de espaldas, tenemos cráneo, columna vertebral, con su porción cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígeno. Ese es el coxis, este chiquito que se ve aquí. Ese es el sacro, ¿ok? Estas son las vértebras lumbares. ¿Cómo sabemos que son vértebras torácicas? Porque las vértebras torácicas están en mis costillas, ¿ok? Entonces, si se fijan, estas vértebras torácicas tienen costillas. Por eso tenemos tórax. Ah, exactamente. Y pues las cervicales, que son las que forman mi cuello, ¿ok? Entonces ahora tenemos un hueso que está en el centro. Entonces ya vimos de dónde salen las costillas, ¿ok? ¿Qué me va a estar uniendo esas costillas anteriormente? Porque ya vimos que salen desde posterior, ¿ok? Las costillas. Pero ¿cómo se unen anteriormente? Se van a unir a un hueso, que es el hueso esternón, ¿ok? Que es este que ven aquí anteriormente. Todas las costillas llegan aquí. Y de aquí pues vamos a estar nombrando a las costillas dependiendo pues cómo llegan y todo eso. Ahorita les voy a hablar de cada una de ellas. De hecho, así como les han estado diciendo, toquen. Toquen sus... Bueno, es muy importante ahora que van a empezar a trabajar esto de anatomía. Es importante que uno se vaya conociendo. Ustedes saben dónde están sus zonas del cuerpo, por supuesto. Pero por ejemplo, ahorita que les dice las costillas cómo surgen, cómo se unen, soldan, cómo se integran con... Toquen, no pasa nada. Váyanse tocando. Las depresiones, sientan su cuerpo, sientan dónde está la zona central del esternón, y luego cómo están unas zonas a donde se sienten unos huequitos, sí. Y luego cómo es donde están integrando las costillas. Exactamente. ¿Sí? Y esas van hasta atrás. Entonces, si sienten, a ver, sientan su esternón. Fíjense, coloquen sus dedos aquí y primero sientan un huequito que tienen en esta zona, ¿ok? Si sienten el huequito, entonces a partir de ese huequito hacia abajo, ahí empieza mi esternón, ¿ok? Empiezan a bajar, a bajar, a bajar. Y llegan como hasta esta zona de aquí, donde va a terminar el esternón, ¿ok? Termina mi esternón. Entonces, ahora regresamos, ¿ok? Por todo mi esternón. Y vamos un poquito lateralmente. Hagan sus dedos lateralmente, ¿ok? Y ahora empiezan a hacer esto, aquí arriba, ¿ok? ¿Sienten como que un hueso y luego un huequito? ¿Sí sienten?
Hagan la profundidad, hundan sus dedos, no les va a pasar nada tampoco con que hundan sus dedos y si sienten como si hacen esto que estoy haciendo yo, hueso, espacio, ¿ok? Pues los huesos son mis costillas. Los espacios que están entre las costillas se llaman espacios intercostales, ¿ok? ¿Por qué? Porque están entre las costillas, ¿ok? Entonces por eso se llaman espacios intercostales. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Entonces tenemos el esqueleto axial como tal. Ahora, el esqueleto pendicular va a estar formado, ya les dije, por mis extremidades, ¿ok? ¿Qué huesos vamos a tener? Pues bueno, anteriormente comenzamos con mis clavículas. Las clavículas son estas de aquí. ¿Sí saben dónde están las clavículas? Ok. Exactamente, las clavículas, ¿ok? Muy bien, las clavículas. Que se une luego a un hueso que está un poquito anterior, pero luego se hace posterior, que es este que vemos acá. O sea, posteriormente lo podemos ver mejor, que es la escápula, el omóplato o las paletas. No sé si has escuchado que luego las personas le llaman paletas, ¿ok? Entonces son estas de aquí. Exactamente, sí has escuchado, ¿no? Pero se llama omóplato de escápula, ¿ok? Que es este que vemos aquí. Entonces la clavícula anteriormente, si se fijan, viene y se une a mi escápula, ¿ok? Lateralmente se continúa con los huesos de mi miembro superior, que va a estar conformado por distintas regiones. Una región que denominamos propiamente la región del brazo, que es esta región que cubre básicamente mi bíceps braquial, ¿ok? Muy bien. Luego una región que está antes de mi brazo, o sea, si lo vemos desde distal a proximal, que está antes de mi brazo, entonces le vamos a llamar antebrazo, ¿ok? Entonces el antebrazo, esta zona de aquí. Y por último la zona de mi mano, ¿ok? Entonces, dos preguntas hasta aquí, ok. Entonces, comenzamos. Zona del brazo, ¿cómo decía que se llamaba este? Antebrazo y mano, ok. Entre mi brazo y la zona de mi tórax vamos a encontrar una última zona, ¿ok? Entre el brazo y la zona del tórax, que se llama hombro, ¿ok? Entonces tenemos tórax, hombro, brazo, antebrazo y mano, ¿ok? Entonces, dos preguntas hasta aquí. ¿Cuál va a ser el principal hueso de mi hombro? Pues está formado entre la escápula y mi húmero, ¿ok? El hombro, ¿ok? Y parte de la clavícula también ayuda a formar luego las inserciones de los músculos, pero quédense con estos dos huesos. La región del brazo, ¿por qué hueso? Por el hueso húmero, ¿ok? Que es este hueso de aquí. Entonces, el hueso que tienen aquí, agárrense su brazo, es el húmero, ¿ok? Hueso húmero. En el antebrazo tenemos dos huesos. Uno que en posición anatómica queda lateral y uno que en posición anatómica queda medial, ¿ok? El que queda lateral es el que conocemos como hueso radio, ¿ok? Radio. El que queda medial lo conocemos de dos formas, ¿ok? Como hueso cúbito o hueso ulnar, ¿ok? De esas dos formas. Actualmente ya se llama hueso ulnar, ulnar, ¿ok? Ya no lo llaman cúbito, la nomenclatura cambió, ahora lo llaman hueso ulnar, ¿ok? Entonces, el que queda lateralmente del lado de su dedo gordo, ¿ok? De su dedo pulgar, es el hueso radio en posición anatómica. El que queda del lado de su dedo meñique, si quieres hacerlo también, compañera, para que sientas, es el hueso ulnar, ¿ok? Ulnar, es la universidad, ¿ok? Exactamente, como la universidad. Ulnar, ¿ok? Entonces ya tienen los dos huesos del antebrazo. Si seguimos hacia la mano, vamos a encontrar que esta la podemos dividir en distintas zonas, ¿ok? ¿Qué vamos a encontrar primero? La zona de la muñeca. Esta zona de aquí le llamamos zona del carpo, la zona de la muñeca. Y en la muñeca tenemos múltiples huesitos, son muchos huesitos, ¿ok? Son huesitos que están en dos filas, ¿ok? Estas dos filas de huesitos, cada uno de ellos recibe un nombre. Les voy a decir los nombres, aunque no creo que se los pregunten porque son huesitos muy específicos, ¿ok? Empezamos por el escafoides, ¿ok? Semilunar, ¿ok? Más o menos estamos hablando de estos escafoides, semilunar. Encontramos después al hueso ganchoso, ¿ok? Este se llama hueso ganchoso porque tiene el gancho del ganchoso, ¿ok? Entonces también tiene estas zonas. Después de encontramos un huesito por arriba que es el hueso pisiforme, ¿ok? El pisiforme. Muy bien. Entonces tenemos hueso trapezoide, el hueso trapecio, ¿ok? Aquí también en esta zona, el hueso grande. Y pues básicamente esos serían los huesos que hay aquí en el canto. No es necesario que se los aprendan, nada más acuérdense que es el canto. Y recordar que es importante que esta zona es... ¿Por qué es importante que conozcan que existe esta zona? Por eso justamente.
Para tener la gran flexibilidad de movimientos que hay en la muñeca, se requirió por la evolución que los huesitos estuvieran, decirlo, más pequeños para que tuvieran mayor posibilidad de movimiento. Si fuera uno solo, los movimientos no serían tan fáciles. Exactamente. Eso es muy importante, y ya con eso verán, por eso las lesiones de una muñeca son complicadas, porque son muchos huesitos. Mucho más. Ok, ¿te dudas preguntas desde aquí? Ok, entonces tenemos la zona del carpo. Después del carpo, que es esta zona de aquí, propiamente, sigue el metacarpo, ¿ok? Que son estos huesos que ven aquí. Son 5 metacarpianos, ¿ok? Que no son propiamente nuestros dedos. Si se fijan y ustedes sienten y palpan su mano a profundidad, si le haces un poquito presión fuerte en esta zona, alcanzan a sentir como un hueso que está ahí. Empiezan a sentir como si fueran sus dedos, pero aquí abajo. ¿Se alcanzan a sentir como huesitos? Estos de aquí son los metacarpianos, ¿ok? Entonces tienen 5 metacarpianos porque tienen 5 dedos. Cuando lleguen a su casa, hagan esto, es importante. Ustedes ahorita como son jóvenes y tienen más tejido conectivo y muscular, es más complicado, pero háganos a los que ya estamos más viejitos, por aquí arriba, por el dorso, exactamente. y los van a sentir más fácilmente. Y lo sienten. Más fácilmente y se sienten esos huesitos. Exactamente. Entonces tenemos los metacarpianos, ¿ok? Entonces son 5 metacarpianos, ¿ok? Luego de los metacarpianos, continuamos con algo que llamamos las falanges. Las falanges ahora sí son nuestros dedos, ¿ok? Y aquí va una pregunta, ¿ok? Para ti, compañero. Si está más cerca de mí, ¿cómo crees que se llame la primera falange? ¿Te acuerdas? ¿Cómo lo llamamos? Hablando de posición. Fíjate, está cerquitas de mí. ¿Te acuerdas que había proximal y distal? ¿Ok? Entonces, ¿cómo crees que se llame la falange que está más cerca de mí? Proximal. Entonces vamos a tener una falange proximal. ¿Y la que está más lejos, compañera? Distal. Entonces, en mi dedo pulgar, solamente en mi dedo pulgar, vamos a tener 2 falanges. La proximal y la distal. ¿Ok? Luego, en los siguientes dedos de aquí vamos a tener ya más falanges. Van a ser 3 falanges. ¿Ok? A ver, entonces tenemos una que está cerquita de nosotros. Las dos. Aquí que ayúdense entre las dos. ¿Cómo le vamos a llamar si está cerquita de nosotros? ¿Falange qué? Proximal. Ok, ¿la que está más lejos? Distal. ¿Y la que está aquí? Si ¿se acuerdan que les dije que estaba entre 3 estructuras? Media. Exactamente, falange media. Ok, entonces tenemos falange proximal, distal y media. Ok, pues ¿qué? Antes les llamaban falanges, falanginas, falangetas, pero pues eso ya es nomenclatura antigua. Cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, así me las enseñaron. Como falange, falangina y falangeta. Así es como se llamaba anteriormente. Ok, entonces después de esto, vamos a tener algo que llamamos como hueso ilio. El hueso ilio sientan aquí. Ese ya es esqueleto apendicular, sientan esta zona. En esa zona de aquí sienten como un hueso, aquí donde están sus lonjitas. Ok, ese es lo que llamamos hueso ilio o hueso coxal. ¿Okay? El hueso coxal está conformado por 3 huesos. Por el que sienten aquí, que son las alas del ilio. Cuando suben el pantalón, creo que se lo suben hasta esta zona de aquí, ¿no? Hasta este hueso de aquí. El hueso ilio, que es esta zona de aquí. ¿Ok? Muy bien. El hueso pubis, que es el hueso que tenemos en esta zona de aquí. ¿Ok? El hueso pubis. Y el hueso isquion, que el isquion ya queda por detrás. El isquion, si sienten ustedes en su región glútea, es en el que apoyan su peso. ¿Ok? Entonces, ¿en qué hueso de tu cuerpo apoyas el peso? Les voy a decir, ¿en el hueso coxal o en el hueso isquion? ¿Ok? En el isquion es donde se apoya el cuerpo. Que son esos. Ajá, exactamente, es este que ya queda por aquí atrás. Porque ese todavía es parte del pubis, porque es una rama descendente del pubis, una rama horizontal. Entonces, aquí se une al isquion y es aquí donde tú te sientes. ¿Ok? Entonces, este ya queda por la zona glútea, ya queda posterior. ¿Ok? Es este que vemos por aquí atrás. Ese es el isquion. Isquion, este que queda más anteriormente el pubis. Y el más grandote de todos, ¿cómo les dije que se llamaba? Ilion, ¿ok? El ilio, ¿ok? Que entre los 3 forman ¿qué hueso? Coxal, ¿ok? Entonces no se van a confundir, El coxis es este chiquito que está aquí, ¿ok? Él es el coxis. Y el coxal es este grandote, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna de las dos sabe cómo se llama el hueso de mi pierna? Ok, el hueso de mi región femoral se llama, ok. Entonces, aquí también, en esta región, la vamos a dividir en región femoral, ok, región de la pierna y región del pie, ok. La región femoral está conformada por un hueso grandote, ¿por un compañero? ¿Por cuál? Por el fémur, ok. Es este hueso grandote que como si fuera igual a... ¿Se acuerdan del húmero, ok? Que estaba acá, que se unía a la escápula. Pues acá, el fémur,
¿ok? Se une igual como si fuera húmero escápula, es fémur, hueso coxal, ¿ok? Entonces, si se fijan, es prácticamente lo mismo. Por eso podemos hacer casi los mismos movimientos con nuestras piernas y con nuestros brazos, ¿ok? Son articulaciones que nos permiten un mayor rango de movimiento. Muy bien. Entonces, fémur. Entonces, vamos con mi región de la pierna. ¿Se acuerdan que igual en el brazo teníamos un hueso nada más, pero en mi región del antebrazo ya tenemos dos? Aquí igual tenemos dos. Uno que queda medial, uno que queda en esta zona de aquí, siéntanse aquí, ¿ok? Y uno que queda lateral, ¿ok? Entonces, el que queda medial es el que conocemos como hueso tibial o tibia, ¿ok? Es este de aquí, el más grandote de los dos, que es cuando, por ejemplo, sus compañeros se caen o ustedes, o les pegan un balonazo y dicen, ay, me pegaron en la espinilla, ¿ok? Básicamente en este hueso tibial se encuentra esa protuberancia, se llama meseta tibial, pero pues le llaman comúnmente espinilla, ¿ok? Que es esta zona de aquí, ¿ok? Y lateralmente queda otro hueso. ¿Alguien sabe cómo se llama el otro hueso de la pierna? ¿No lo han escuchado? Ay, me fracturé el peroné. ¿No lo han escuchado? El peroné. Entonces, este que queda lateral a la tibia, que está más chiquito, es el peroné. Sientan su pierna. Aquí está. Entonces quedamos lateralmente, peroné. Medialmente, ¿cómo les dije que se llamaba? ¿Espinilla o? ¿Ti? Ok, porque está tibia, ya acuérdense del arma. Si está tibia, pues está medial. Y lateral, pues está más lateralmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos estos dos huesos de aquí. Y por último, ¿se acuerdan que en la mano teníamos un carpo, metacarpo, falanges? Acá también, nada más que aquí le vamos a llamar tarso, metatarso, falange. ¿Ok? Entonces, en el tarso vamos a encontrar muchos huesos igual. ¿Ok? Les voy a decir algunos de estos huesos. Igual, no creo que sea necesario que se los aprendan. Vamos a tener cuboides, navicular, el calcáneo. Acuérdense nada más que el calcáneo, el hueso calcáneo, que aquí no se ve muy bien, por eso tampoco se los estoy señalando a los otros aquí, porque si tuviera una imagen más grande, pues se los señalaba cada uno. Pero el calcáneo lo pueden sentir sintiendo su talón. ¿Ok? Ahí encontramos este hueso, porque también encontramos algo que se llama hueso talus, que no es el talón. ¿Ok? El talus no es el talón. El talus también se llama hueso astrágalo. El talus lo sienten en esta zona de aquí, sientan esta zona de aquí. ¿Sienten cómo tienen dos huesitos? Aquí, uno medial y uno lateral, justamente. Pues son los maliolos, maliolo lateral y maliolo medial. Siente tu pierna, compañero, para que te acuerdes. ¿Lo sientes? Aquí, mira. Aquí en esta zona, ¿sientes los dos huesitos? Uno medial y uno lateral. Pues en el medio de esos dos encontramos el talus o astrágalo. ¿Ok? Entre esos dos, o sea, entre estos dos vayan hacia el medio y ahí en el medio, a profundidad, está el talus o astrágalo. Inferiormente en su talón encontramos al calcáneo. ¿Ok? El talón es el calcáneo. Muy bien. Y el cuboides está un poquito más por arriba. Luego encontramos tres peniformes, que porque tienen forma de cuna, pero eso ya no se lo aprenden muy bien. Lo que sí quiero que se aprendan es igual las falanges, ¿ok? Entonces, imagínense que aquí, igual que en la mano, teníamos entonces una falange que está cerquita de mi talón, que ¿cómo creen que se llama? Que está más cerquita de nosotros. Proximal, entonces será la falange proximal, y la que está lejos, distal. Entonces, solamente en mi hallux, que así se le llama al dedo pulgar del pie, se le llama hallux, solamente ahí tenemos otra vez dos falanges, en los demás tenemos tres, ¿ok? Entonces si está en el medio, ¿cómo le llamamos? Media. Y si está cerca de nosotros, proximal. Y si está lejos, entonces solamente en mi dedo pulgar o hallux de mi pie vamos a encontrar esas dos falanges, de todos los demás tres, y les vamos a llamar igual que como les llamamos en la mano, ¿ok? Muy bien, entonces ahí ya de tarea se van a contar cuántas falanges tienen en el pie y en la mano. Por lo que les acabo de decir, me van a decir cuántas falanges hay en total. ¿Ok? ¿La que sigue, por favor, profesor? Bueno, entonces, ¿quedó claro hasta ahí los huesos de nuestro cuerpo? ¿Ok? Entonces ahí, si se fijan, de todos esos huesos chiquitos, van a ir viendo que van a salir los 206. Los 206 huesos. Entonces, de acuerdo a otra clasificación, podríamos decir, de acuerdo a la forma que tienen nuestros huesos, los podemos usar como huesos planos, huesos largos, huesos irregulares. Los huesos planos, ¿dónde van a estar? Pues en lugares que necesitamos recubrir algo, porque son planos, ¿no? Cuando tú tienes una estructura plana como esta de aquí, tienes la posibilidad de cubrir más zona que una cilíndrica, ¿verdad? Una cilíndrica no cubre mucha zona, pero el plano sí. Entonces, por ejemplo, en el cráneo, nosotros necesitamos proteger nuestro cerebro. Entonces, por eso ahí tenemos huesos planos, ¿ok? Son huesos planos, perfecto. ¿Dónde más? ¿Cómo se llamaba este hueso de aquí que les dije que se fueran sintiendo de arriba hacia abajo? Muy bien, el esternón también es un hueso plano, ¿ok? Que cuando se les habla en histología del tejido hematopoyético, en el adulto, el tejido que forma todas nuestras células sanguíneas se encuentra en los huesos planos.
En los niños se encuentran los huesos largos, ¿ok? Entonces, huesos planos, aquellos que tienen una gran superficie, que tienen pues saben decir que tienen un diámetro parecido en todas sus caras, ¿ok? Una medida parecida en todas sus porciones, los huesos planos. Los huesos largos son huesos cilíndricos. ¿Se acuerdan de que les hablaba de este hueso del brazo? ¿Cómo se llamaba? Empieza con H y luego con U. Este hueso de aquí. U. Muy bien, el húmero, ¿ok? Y el del pie, el de la región femoral. ¿Este de aquí? ¿El qué? Muy bien, el fémur. Entonces tenemos esos huesos largos que son más representativos. La tibia, el peroné, las falanges, ¿ok? Aunque los vean chiquitas, son huesos largos. ¿Por qué? Porque cumplen con las siguientes características. Estos van a tener una epífisis proximal, que es esta de aquí, que es donde tienen su cabeza. Se le llama también cabeza del hueso, ¿ok? Y donde tienen, pues, por lo general sus protuberantes. La parte más proximal es su epífisis proximal. O sea, si por ejemplo hablamos del hueso húmero, ¿dónde creen que esté su epífisis proximal? ¿Acá o acá? Acá, muy bien, ¿ok? Del hueso fémur, que esté acá o acá. Acá, muy bien, aquí, exactamente está el fémur, la cabeza del fémur. La cadera es la cabeza del fémur, ¿ok? Muy bien. Luego la diáfisis, ¿ok? Que es esta zona que sigue del hueso. Entonces en el húmero sería esta zona de aquí. Y si tenemos una epífisis proximal, entonces tiene que haber una. Si tenemos una epífisis proximal, entonces tiene que haber una ¿qué? Si ya tenemos muy bien, una distal. Entonces tenemos una epífisis también distal, ¿ok? Entonces tenemos epífisis proximal, epífisis distal y la diáfisis, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Por eso las falanges son huesos largos, porque aunque estén chiquitos, tienen estas características de aquí, ¿ok? Te llamo los planos y los largos. Huesos irregulares. Dentro de nuestros huesos vamos a encontrar pequeñas salientes óseas, que si se fijan son estas de aquí. Y eso lo llamamos apófisis, anteriormente se llamaban apófisis, actualmente se llaman procesos, ¿ok? Y si están en la columna vertebral, se llaman por lo general procesos espinosos, porque parecen espinitas, ¿ok? Entonces, huesos que tengan muchos de estos procesos, ¿ok? Y luego tengan zonas un poquito más redondeadas, así, zonas irregulares, los llamamos huesos irregulares, ¿ok? Como por ejemplo las vértebras, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Si tienen muchos procesos y como que no tienen una forma como que de cilíndrico plano, lo mandan a irregular, ¿ok? Muy bien. Los huesos cortos, ¿se acuerdan que el profesor les decía que necesitamos muchos huesitos que para poder tener mucha movilidad? Los encontramos en la muñeca, ¿ok? Que les dije cómo se llamaba la muñeca. Empieza con C. Carpo, muy bien. Y en el pie, donde estaba el talus, el calcáneo, tar. Es que no lo dijimos, por eso iba a decir ahorita el comentario. Aquí se llama carpo, ajá, y allá se llama tarso. Ajá. Ya se llaman huesos metacarpianos, aquellos son huesos metatarsianos. Ok, ajá, sí. Eso iba a comentar. Sí, pensé que se lo había dicho. Acuérdense entonces, tarso, metatarso y falanges del pie, ¿ok? Muy bien. Entonces, en el tarso es lo que les decía que está el calcáneo, el astrágalo o talus, ¿ok? El cuboides, todos estos huesos que les dije que estaban acá. Eso es el tarso. Y eso se llaman huesos cortos, pero solamente con una diferencia, que algunos huesos de esta zona del tarso, si no mal recuerdo, uno de ellos sí se considera irregular, ¿ok? Pero todos los demás acuérdense que son cortos, porque están chiquitos, ¿ok? Entonces, tarso y carpo, ¿ok? Huesos, ¿qué? Cortos, ¿ok? Entonces aquí es carpo, metacarpo, falange. Acá es tarso, metatarso, falange, igual. Ok. Terminamos esta y hacemos 5 minutos. Okay, sí. Luego tenemos los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son huesos importantes porque estos huesos de aquí son huesos que se encuentran suspendidos entre tendones, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber unos tendones agarrándolos, ¿ok? Como por ejemplo, alguien sabe, en la rodilla tenemos un huesito chiquito, yo creo que ya lo han escuchado, en esa zona de aquí. O sea, ahorita les dije que el fémur se une a la tibia y forma parte de la rodilla, porque pues ahorita vieron las imágenes, ¿no? Pero hay un hueso chiquito aquí. ¿Cómo creen? ¿Alguien ha escuchado cómo se llama? Aquí, eso. Rótula. Se llama rótula o patela. Actualmente se le llama patela, ¿ok? Apréndanse el nombre actual, que es patela, ¿ok? La patela. Muy bien. Entonces, dos preguntas hasta aquí. Los sesamoideos son aquellos que están suspendidos entre dos ligamentos, ¿ok? Entonces tenemos la patela
y aquí en mi mano, ¿se acuerdan que les dije que en uno de los huesos del carpo se llama pisiforme? El pisiforme también está, es uno que encontramos justamente en esta zona, está suspendido entre dos tendones, ¿ok? Entonces por eso también es un hueso sesamoideo. Muy bien. Entonces también tenemos los huesos irregulares. Los huesos irregulares no es porque sean, ¿cómo decirlo? Perdón, los huesos irregulares ya los describimos. Los huesos aleatorios o son huesos que, bueno, ahorita que les paso. Ok. ¿Listo? Ya no hace falta uno de estos para terminar. Sí, ok. Dentro de los huesos encontramos un tipo de huesos que no se encuentran en todas las personas. Por ejemplo, hay un hueso muy significativo en una de las civilizaciones, de una de las civilizaciones antiguas, ¿ok? Que eran los incas. Los incas, cuando revisan sus cráneos, encuentran huesos que están entre huesos planos, un hueso en específico que encuentran aquí. Este hueso se llama hueso de los incas, porque lo tenían los incas. ¿Sí se fijan cómo son los anatomistas que le dan nombre? Pues por lo asocian con algo, le dan nombre a la estructura, ¿ok? Entonces, este hueso de aquí, por ejemplo, son huesos que no están en todas las personas, ¿ok? Y que solamente están en poquitas personas o en ciertas civilizaciones, ¿ok? Y por ejemplo, esas personas puede ser que desarrollaron ese hueso porque ellos, en su evolución de la civilización, empezaron a desarrollar ciertas características o necesitaban este hueso para realizar estas cosas. Entonces, por eso, por ejemplo, en algunas especies animales, como por ejemplo los monos, tienen algunos huesos que nosotros no tenemos porque lo necesitaban. Estos huesos de aquí que les menciono, que son huesos aleatorios o huesos que no están en todas las personas, son huesos que solamente van a estar en civilizaciones especiales, ¿ok? O civilizaciones, por decirlo así, en alguna civilización. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, entonces estos son huesos que no están en todas las personas, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, aquí, si se fijan en esta imagen, se ven los discos intervertebrales que yo les decía, que es el cartílago que está entre estos discos. Entonces, a esas articulaciones cartilaginosas vamos a tener distintos tipos. Específicamente a la que es puro cartílago se le llama sínfisis, ¿ok? Sínfisis, que es este cartílago de aquí. Ya luego van a ver características histológicas del cartílago, que la principal es que es avascular, y como es avascular, gran parte de este cartílago no se regenera. Entonces, por esas personas, ya cuando pierden cartílago, ya no hay vuelta atrás, porque ya no les llega sangre para regenerarse, ¿ok? ¿Qué otra cosa? En estas articulaciones cartilaginosas vamos a encontrar otro tipo de articulación cartilaginosa que no es como tal esta de aquí, que tiene una función, como por ejemplo la sínfisis del pubis, ¿ok? Que es esta zona de aquí. ¿Se acuerdan que decía que se llamaba pubis? Sí. Sínfisis del pubis, que son dos huesos que se unen por esta sínfisis, ¿ok? Y acá en los discos intervertebrales, sino que en nuestro hueso, entre básicamente la epífisis y la diáfisis, hay lo que llamamos metáfisis, que es como que el remanente del crecimiento del hueso. Entonces se queda una pequeña porción de cartílago chiquito ahí, que es esta zona que ven aquí, que se llama cartílago de crecimiento, que sigue siendo cartílago, ¿ok? Esos son los dos tipos de cartílago que podemos encontrar, el cartílago de crecimiento y la sínfisis, ¿ok? Muy bien. Entonces, describí las articulaciones sinoviales, pero también les dice que hay articulaciones fibrosas, ¿ok? Las articulaciones fibrosas son como tal articulaciones que tienen tejido conectivo fibroso uniéndolos. O sea, ya no es cartílago ni es un líquido sinovial que se ha dicho en la cápsula sinovial, sino que es fibroso. O sea, ¿sí saben que es como fibroso? ¿Es agarrar una fibra? Es tejido fibroso. ¿Okay? ¿Dónde los vamos a encontrar? En los huesos del cráneo vamos a encontrar lo que llamamos suturas. ¿Ok? Estas suturas van a estar unidos, al principio eran cartílago, pero luego, como fuimos creciendo, se hicieron hueso, ¿ok? Termina siendo hueso, y es una articulación ya fibrosa, ¿ok? Esto de aquí, específicamente, es una articulación que encontramos entre un hueso que se llama etmoides, un hueso que se llama etmoides y otro que se llama Vomer, pero que ustedes no los conocen, porque pues los vamos a ver ya un poquito nerviosos, no los vamos a ver muy a fondo porque sí ya se ve en medicina, pero hay una articulación que se da y básicamente ya forma hueso como tal, hueso con hueso, y eso se le llama sinostosis, ¿ok? Ya es hueso con hueso, ¿ok? Básicamente se unen dos huesos y forman hueso, pero hueso. En las suturas también se forma hueso, pero no es como tal una sinostosis, porque al principio era el cartílago y luego se hizo tejido fibroso, ¿ok? ¿Sí me entienden lo que estoy tratando de decir? ¿No tienen dudas? ¿Ok? Entonces, ahí está sinostosis y la sutura, que es tejido fibroso, ¿ok? ¿Qué otra articulación de tejido fibroso tenemos? Pues tenemos la que se da entre el diente y el maxilar.
El maxilar es esta zona de aquí. Esta zona de aquí y esta zona de aquí. Antiguamente se le llamaba maxilar inferior a la mandíbula, pero ahora pues ya le llamamos mandíbula, ¿ok? Y el de acá arriba se llama maxilar nada más, o maxilar superior. Entonces, la unión, si se fijan sus dientes, y si no se van a meter los dos, pues no sé si se lo lavaron, pero en esta zona de aquí, si se fijan su diente está unido al maxilar y sus dientes están unidos a la mandíbula, ¿ok? Entonces, esta unión entre el diente y el hueso de la mandíbula o del maxilar se llama gónfosis, ¿ok? Es esta zona de aquí. Y por último tenemos unas que son por medio de ligamentos, ¿ok? Que no son los ligamentos de las sinoviales, sino es solamente un solo ligamento. No tiene ni líquido sinovial, ni tiene cartílago, es un puro ligamento. Y esas articulaciones que se dan entre dos huesos, que están dadas por este ligamento, ¿ok? Se llaman sindesmosis, ¿ok? Que encontramos dos, ¿ok? Encontramos una a nivel entre el radio y la ulna, que les dije que se llamaba anteriormente cúbito, y otra entre la tibia y el peroné, ¿ok? Que es puro ligamento. Entonces, a ver, podemos decirles entonces que hay tres tipos de articulaciones. Ajá, tres grandes tipos. Cartilaginosas, ajá, fibrosas y sinoviales. Y cada una de ellas tiene características especiales de acuerdo a así donde se encuentran. De manera general podemos decir que las articulaciones sirven para mantener unidos los huesos y otorgarles movimiento. Ajá, exactamente. Para mantener unidos los huesos y otorgar movimiento. ¿Cuáles son los que tienen más movimientos, compañero? ¿Cómo se llamaban esas articulaciones de la rodilla? Las que tienen sinoviales. Ok, muy bien. ¿Cómo se llaman las de la columna vertebral, compañero? ¿Qué tienen? Cartílago. Ok, muy bien. Que les dije que se llamaban de crecimiento si estaban entre el hueso. ¿Y las que no quieres ahí que se tocan? ¿Cómo se llamaban? Las de los dientes eran de tipo fibroso. Fibroso, ok. O gónfosis. Específicamente las de los dientes se llaman gónfosis. Dos preguntas de aquí. Este tema sí les doy el permiso de decir que está complicado porque articulaciones pues está un poquito complicado. La que sigue, por favor. Y se las preguntan en general. Viene una pregunta, ¿cuál es la función de una articulación? O ¿cómo se llama el tipo de estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos? Y ahí está. Articulación. Ahora las sinoviales. Las sinoviales, ya les había mencionado. Miren, aquí están. Tienen su cápsula articular, ¿ok? Pero entre los huesos recubriendo poquito, tienen poquito cartílago, ahí como que ayudando a la fricción, para que no friccionen hueso sobre hueso. Aquí está, miren. Y la cápsula sinovial, ¿ok? Entonces imagínense su rodilla con su fémur y su tibia formando la articulación de la rodilla. Básicamente tienen esta cápsula sinovial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si se la rompen, que es cuando dicen, ay, se me sale el líquido de la rodilla o así, pues es porque se les rompe el líquido, la cápsula articular que tiene. A veces se llama cápsula articular o cápsula sinovial, ¿ok? Que está formado por dos ligamentos sinoviales externos, ¿ok? Muy bien. Y dentro de estos ligamentos sinoviales encontramos el líquido sinovial, ¿ok? Que está producido por unas células que se llaman sinoviocitos, aquí, que son de tipo A y tipo B, pero eso ya lo van a ver luego. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ok, entonces tenemos articulaciones sinoviales. ¿Cuáles otras? Laginosas, ¿ok? ¿Y cuáles otras? Muy bien. Y las sinoviales tienen la característica de que permiten muchos movimientos, ¿ok? Y que tienen ligamentos sinoviales y líquido sinovial, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de articulaciones? ¿Sí entendieron los tres tipos? Sí, como que sí lo agarraron, ok. Luego estas sinoviales las pueden clasificar por los movimientos que permiten, ¿ok? Las articulaciones sinoviales, si solamente te permiten hacer un movimiento, porque hay articulaciones que solamente te permiten hacer un movimiento, se llaman unidireccionales, ¿ok? Que solamente te permiten, por ejemplo, hacer una flexión, que hay muy pocas en realidad. Bidireccionales o biaxiales, ¿ok? Uniaxial, que solamente te permite moverte como en un solo plano, ¿ok? Biaxiales, que les permite moverte en los varios planos. ¿Se acuerdan que les decía que tenemos un anteroposterior y cosas así? Entonces, por ejemplo, una articulación que te permite moverte en el plano anteroposterior, que se acuerdan que te agarraba de atrás hacia adelante y que solamente te permitía hacer esto, y también te permite moverte en el eje transversal, que te permite hacer esto, ¿ok? Es una biaxial, ¿ok? La uniaxial, ¿ok? Solamente te permitiría, por ejemplo, hacer este movimiento en el transversal, ¿ok? Y la multiaxial es la que te permite moverte en todos los planos, ¿ok? En todos los ejes, por decirlo así. Porque bi es como binomio de dos. Exactamente. Y multi, pues ya son todos. Okay. Muy bien.
Dos preguntas hasta aquí. Luego, aparte de eso, también hay otra clasificación de estas mismas sinoviales, ¿ok? Por cómo se mueven estas de aquí. Pero esto ya es, no creo que se les pregunten porque sí ya es muy especializado para medicina. Se llaman en silla de montar, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú ves el hueso, pareciera que es una silla de montar, o sea, se ve el circulito y se ve el hueso así, básicamente. En pivote porque te permite hacer esto, la articulación, como si, por ejemplo, colocaras un rollo de papel y colocas un palito en el rollo de papel y al rollo de papel le das vueltas. Ese es en pivote porque te permite hacer como que este movimiento. ¿Cuál es la articulación que te permite hacer eso? Entre el atlas y el axis, que ahorita la vamos a ver un poquito. ¿La axis, por favor? Entonces, esas ya son ejemplos de articulaciones muy especializadas, ¿ok? Recuerden que cuando veamos sistema nervioso vamos a ver las posiciones. ¿Se acuerdan que les decía que la columna vertebral tiene la posición cervical, torácica y todo eso? Lo vamos a ver más adelante, ya más especializado. Entonces vamos a iniciar con el sistema muscular. Ok, acabamos el sistema óseo, ahora vamos con el muscular. Este lo van a ver más microscópicamente en histología. Les voy a decir ahorita las actividades histológicamente, pero luego en anatomía vamos a ver lo que sigue, ok, lo más grandote. En histología lo podemos clasificar en tres músculos: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso, ok. ¿Dónde vamos a encontrar el músculo estriado esquelético? ¿A qué le suena? A ver, compañero. Ale, ¿a qué te suena? Que está en el esqueleto, ¿no? Muy bien. Entonces, el músculo estriado esquelético va a estar en el esqueleto, ¿ok? El músculo estriado cardíaco, ¿a qué le suena? ¿De dónde va a estar? En el corazón. Entonces, también va a ser músculo estriado, pero va a estar especializado en el corazón, ¿ok? Dentro de este mismo músculo estriado cardíaco también hay un músculo estriado cardíaco especializado, ¿ok? Que no debe ser escuchado acerca del marcapasos que les ponen en el corazón, ¿ok? Nosotros, sin que nos hagan una operación, ya tenemos un marcapaso, que es el marcapasos del corazón, ¿ok? Entonces, ciertas células de estas que fueron el músculo estriado cardíaco van a tener el músculo estriado especializado cardíaco, que es el que forma estas contracciones musculares que tiene nuestro corazón, ¿ok? Y el músculo liso, que se encuentra principalmente en el tubo digestivo, que es como, el tubo digestivo ya luego se lo explico bien, pero básicamente la función de este músculo es tener peristalsis, o sea, sin que nosotros hagamos nada, este se está contrayendo, sin que nosotros lo queramos contraer. Entonces se llama músculo liso porque sus células no tienen estrías, básicamente, o sea, ves células pegaditas, pero las ves lisas. Músculo estriado porque microscópicamente se ve con estriaciones, o sea, se ve como con lineecitas. Al microscopio literalmente lo ven como si tuviera líneas, ¿ok? Y si está en el corazón, pues cardíaco. Si está entre el esqueleto, pues esquelético. Entonces, tres tipos de músculo: músculo liso, que no viene al caso ahorita, que ya su compañero habla básicamente de aparato digestivo, un poco en endotelios, ¿sí? Y en el cardíaco y estriado, digamos. Y el estriado pues, es el esquelético. El que vamos a hablar ahorita es este músculo estriado esquelético. O sea, todos estos músculos que vamos a ver son músculos estriado esquelético, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora bien, vamos hacia este lugar. Los músculos de nuestro cuerpo, nosotros en anatomía los describimos con su origen y con su inserción, ¿ok? El origen es de dónde viene el músculo, ¿ok? ¿Desde dónde viene? Desde un hueso, por ejemplo. Pues siempre va a venir de un hueso y se va a saltar en un hueso, ¿ok? Entonces, el origen es aquella parte de mi músculo que no se mueve. La inserción es la parte del músculo que no se mueve. Vamos al ejemplo del bíceps braquial, ¿ok? El bíceps braquial tiene su origen a nivel de mi, vamos a decir hombro, porque es específicamente no una apófisis que tiene la escápula, pero de mi hombro y de parte también de mi escápula. O sea, básicamente viene de mi escápula, se origina en esta zona y se inserta en parte de mi antebrazo, ¿ok? En parte de mi brazo y mi antebrazo, en parte de mi húmero y en parte de mi hueso radio, ¿ok? Entonces, este hueso, ¿qué pasa? El origen no se mueve, ¿ok? El bíceps, su función no es bajar la escápula, porque como viene desde la escápula, entonces si se moviera la escápula, la bajaría. Pero esa no es la función del bíceps. La función del bíceps es acercar el antebrazo, ¿ok? Entonces por eso su origen no se mueve. Lo que se mueve es la inserción del músculo. Entonces ya queda claro la diferencia entre origen e inserción. Ok, eso como generalidad. Luego, regresando a mi músculo bíceps braquial, ustedes vayan agarrando su bíceps porque como que lo asocian mejor cuando lo están agarrando. Vamos a tener distintos tipos de contracción, ¿ok? La contracción isométrica. ¿Qué quiere decir isométrico? Que no cambie su longitud. O sea, pongan su músculo así, si quieren, y así mismo apriétenlo. Se siente más duro, ¿no?
es una contracción isométrica. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando la longitud del músculo. ¿Ok? Luego, vamos a tener las contracciones que sí cambian la longitud del músculo. Y estas van a ser una contracción concéntrica y una contracción excéntrica. ¿Ok? Poniendo al bíceps como ejemplo igual. Entonces empezamos en una contracción isométrica. ¿Ok? Así, aquí abajo. Pónganlo así. Muy bien, está en una contracción isométrica. Lo estamos apretando porque estamos cargando las bolsas del mandado. Cuando andamos con las bolsas del mandado vamos bien apretadas. Ok, una contracción concéntrica. Vamos a cortar el músculo. Acortamos su vientre muscular. Lo hacemos más chiquito. Y elevamos el brazo, hacemos una flexión. Ok, sintiendo. ¿Sí lo sienten? Como es una contracción concéntrica. Y la excéntrica es cómo vamos bajando el músculo y cómo se va alargando. Entonces básicamente la concéntrica acorta el vientre muscular y la excéntrica alarga el vientre muscular. ¿Ok? Es importante, por ejemplo, cuando van al gimnasio así, le entienden mucho más fácil, porque cuando agarran las pesas y hacen este movimiento, pues sienten como al hacer esta parte del movimiento hacen más fuerza. Pero también en la excéntrica tienen que hacer fuerza, porque imagínense que después de hacer la concéntrica dejan caer los brazos así, se van a lesionar. ¿Ok? Entonces por eso también en ambas partes de la contracción sucede esto. ¿Ok? Ahora el ejemplo que nos pone el libro Moore, que es el que se basa el examen, tomamos de ejemplo el músculo deltoides, que es el músculo del hombro. ¿Ok? Entonces una contracción isométrica es así como está aquí en esta posición en la que estoy yo, lo aprieto. Si quieren coloquen su brazo, intenten apretarlo. ¿Sí sienten cómo se coloca más durito? ¿Ok? Entonces hacemos una concéntrica como elevándolo, porque su función es elevar. ¿Ok? Entonces hacemos una elevación lateral porque estamos llevando hacia afuera. Y la excéntrica va a bajar, pero no podemos dejar de hacer esto porque se va a lastimar. Entonces también nuestro cuerpo se protege haciendo la excéntrica también con fuerza. Entonces fíjense cómo durante todo el recorrido el músculo se mantiene contraído, pero se le llama de diferente forma. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Aquí sí, por favor? Ok, entonces esa es la clasificación de la contracción. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, nuestros músculos normalmente, cuando nosotros no estamos contrayéndolos, tienen un tono muscular. El tono muscular no es otra cosa más que la forma que tienen nuestros músculos de mantener nuestro esqueleto unido. O sea, básicamente de mantener todas las cosas que tienen dentro de nosotros, que van a ver que son nervios, arterias, todo eso, están contraídos poquito. ¿Para qué? Para que todo se mantenga en su lugar y que no haya, por ejemplo, un daño a movernos. ¿Ok? Entonces, se llama tono muscular. ¿Dónde va a estar aumentado este tono muscular? En las personas que van al gimnasio. Ya si se fijan que cuando llevan mucho tiempo haciendo pesas, ya hacen que la contracción del músculo se les ve como que un poco como más contraído. ¿Sí se fijan? Más marcado. Es un tono aumentado por el gimnasio. ¿Dónde vamos a ver un tono reducido? En los viejitos. En los viejitos ya se ve como que el músculo más caído. Ya luego tienen problemas si se pegan muy fuerte, por ejemplo, en la pared. Tienen lesiones de huesos, o sea, ya no tienen un tono como normalmente lo tenemos los jóvenes. ¿Sí me entienden? Ok. Entonces, los músculos igualmente tenemos otra clasificación en antagonistas y sinergistas. ¿Ok? Antagonista, ¿qué le suena? A la novela. ¿Qué es un antagonista en la novela, compañera? Mónica, ¿qué es un antagonista en la novela, en la película? Pues, seguro es como el que sí, antagonista. Es el villano, ¿no? Es como el que está contra el protagonista, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Mi bíceps braquial, su función es contraer, hacer una flexión de mi brazo. Pero resulta que yo también tengo un tríceps braquial por detrás y su función es extender el brazo. Entonces nosotros decimos, fíjense bien, mi bíceps braquial, ¿ok?, es antagonista de mi tríceps braquial, ¿ok? Si digo bíceps, porque ahorita van a entender por qué, pero si me tienen esto lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces es antagonista, ¿por qué? Porque mi bíceps presiona, pero mi tríceps extiende, ¿ok? Tienen funciones contrarias, eso es un antagonista. Y un sinergista es, por ejemplo, aparte del músculo bíceps braquial, yo aquí tengo otro músculo que se llama músculo braquial, ¿ok? Entonces está por debajo del bíceps, también flexiona el brazo. Entonces ese músculo braquial es sinergista de mi bíceps braquial, ¿ok? Entonces ya serían dos músculos que están haciendo la misma función, flexionar el brazo, ¿okay? Cuando los dos hacen la misma función son sinergistas. Cuando hacen diferentes funciones, ¿cómo se llaman, Mónica?
las funciones contrarias, ¿cómo se llama? Antagonistas, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, perfecto. Hay otra clasificación de los músculos dependiendo de la forma que tienen, de los vientres que tienen y de las cabezas que tienen, ¿ok? Dependiendo de la forma que tienen, los podemos clasificar como músculos orbiculares, ¿ok? Le llamamos músculos orbiculares, ¿por qué? Porque tienen una forma un poquito más redondeada, ¿ok? ¿Qué músculos orbiculares encontramos? El músculo orbicular de los ojos, si se fijan aquí cómo está riéndolo, les permite básicamente cerrar el párpado, hacer esto, ¿ok? Y el músculo orbicular de los labios, ¿ok? ¿Por qué? Porque está alrededor de mi boca, ¿ok? Perfecto. Y tenemos la siguiente clasificación que se da por el número de vientres musculares que tienen, ¿ok? Entonces, a esto les vamos a llamar gastros. A los vientres se les llama gastro, ¿ok? Esa viene de la etimología gastro, vientre. Por eso se llama sistema gastrointestinal, porque está en el vientre. También hace referencia al estómago, pero el músculo lo utilizamos para hablar de vientres, ¿ok? Entonces, si les hablo de un músculo poligástrico, ¿a qué les suena? Poligástrico. Cuando dicen el músculo, ¿cómo dijiste? Que tiene, que me dijiste que son las cabezas, ¿y qué son los otros? Unas son vientres y otros son vientres. Cuando hablan de un vientre, ¿se han fijado que los músculos, cuando van ustedes a comprar carne a la carnicería, se fijan cómo las piezas que tienen ahí están como agrupadas como partes? O sea, el músculo no está completo así, sino está como en fascículos. No sé si lo han visto. Están forrados con una telita, separados. Esos son los vientres, para que sepan a qué se refieren. Exactamente. Entonces, a ver, si les digo poligástrico, ¿a qué les suena? Muchos, ¿no? ¿Se acuerdan de los politeístas que tienen muchos dioses? ¿Okay? Entonces los poligástricos, si se fijan, están divididos en muchos vientres musculares. Aquí se ven, si se fijan cómo tiene varios cuadritos. Es un tendón, me divide el músculo en distintas partes, ¿ok? Entonces están divididos, por eso se llaman poligástricos. ¿Cuál es el ejemplo del músculo poligástrico por excelencia? El de los cuadritos. En el recto anterior del abdomen, ¿ok? Este aquí se llama recto porque está recto, anterior porque está delante y del abdomen porque está en el abdomen. Entonces, tiene múltiples cuadritos. Entonces ya han visto a los muchachos cuando se lavan, tienen cuadritos. Estos de aquí pues son los poligástricos porque tienen múltiples vientres, ¿ok? Pero también tenemos aquellos que tienen múltiples cabezas y a esto se les da la terminación seps, ¿ok? Entonces van a ver bíceps. ¿Por qué se llama bíceps? Porque tiene dos cabezas, ¿ok? Tríceps. ¿Por qué se llama tríceps, compañera? Tres cabezas, ¿ok? Y si yo te digo bíceps braquial, ¿dónde va a estar? Si digo tríceps braquial, ¿a qué te suena? A brazo, ¿ok? Entonces por eso, si se fijan, le dan aparte del nombre de dos cabezas, dicen en el brazo, porque hay varios bíceps, ¿ok? Nada más que este está en el brazo. Si les digo tríceps braquial, ¿dónde va a estar? En el brazo igual, pero está en la parte de atrás. Si yo les digo tríceps coxal, ¿dónde va a estar? En el coxis, a la región del hueso coxal. Y el coxis está en la región glútea, está por aquí abajo, ¿ok? Muy bien. Si yo les digo bíceps femoral, ¿dónde va a estar? Aquí exactamente, está en esta zona, pero está por detrás, ¿ok? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, si se fijan cómo está fácil, nada más les van dando. O sea, que los tríceps son los que están de parte y hacia atrás. Tríceps que tienen tres cabezas. Ajá. Okay. Ajá. Y por lo general sí están en la parte de atrás, pero no siempre va a estar así. O sea, tríceps nada más hace referencia a que tiene tres cabezas, pero por lo general sí están en la parte de atrás, ¿ok? Y los bíceps tienen dos cabezas y ya si están en la parte del brazo, pues le vamos a llamar tríceps braquial. Si está en la parte de los isquiotibiales, en la parte del muslo, pues le llamamos tríceps femoral, aunque esté por detrás, ¿ok? ¿Todas las preguntas hasta aquí? Ok. Después hay una clasificación que es músculos unipeniformes, bipeniformes y cosas así, que es dependiendo de la disposición de sus fibras musculares. Si tiene una sola disposición de fibras musculares, por ejemplo, que todas sus fibras musculares vayan hacia arriba, todas estén orientadas así hacia arriba, son unipeniformes. Si tiene dos disposiciones de fibras musculares, son bipeniformes, ¿ok? Pero esa clasificación no la utilizamos mucho. Quédense, la que se utiliza más y la que yo creo que les van a preguntar va a ser o la de poligástrico, o sea, la de los gastros, que son los vientres, o la de las cabezas, ¿ok? ¿La que sigue, por favor, profesor? Ok, y aquí les va a dar nombrar algunos músculos que hay en nuestro cuerpo.
¿ok? Porque no tenemos mucho tiempo como para describir cada uno. Yo les digo, en osteomuscular, yo me llevo 3 meses para describir. Una pregunta, no recuerdo si se los comentaste o si es más adelante, la diferencia entre tendón y ligamento, hablando de músculo. Ah, sí, se los digo de nuevo. Sí. ¿Le pueden hacer, por favor? El tendón es el lugar donde finaliza mi músculo, ¿ok? El lugar donde se origina y donde se inserta, ¿se acuerdan? O sea, viene mi músculo con su vientre muscular, ¿ok? Donde se origina él es de un hueso y donde se va a insertar es en otro hueso, les decía el bíceps braquial. Eso es un tendón o una aponeurosis, ¿ok? Es lo mismo, ¿ok? Que el tendón y la aponeurosis. Esa es pregunta de examen también. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura que permite la unión del hueso con el músculo? Esa es la aponeurosis o el tendón, ¿ok? Aponeurosis o tendón. ¿Y se acuerdan cómo les estaba diciendo que se llamaban las cositas de las articulaciones? Que también son parecidas a los tendones. Ligamentos, ¿ok? Los ligamentos son refuerzos que tienen nuestras articulaciones, ¿ok? Los ligamentos se utilizan cuando hablamos de articulaciones, son refuerzos de las articulaciones. Los tendones o aponeurosis son de los músculos, ¿ok? Ambos se unen a los huesos, tanto los ligamentos como los tendones, pero la diferencia es que los tendones van al músculo y llegan al hueso. Los ligamentos no necesariamente, los ligamentos van de hueso a hueso, ¿ok? ¿Todas preguntas hasta aquí? Esas dos son preguntas de examen confirmadas del examen anterior. Ok, listo. Hablando de los músculos, les voy a mencionar los que están más importantes en cada región, ¿ok? En la región de mi espalda vamos a encontrar un músculo. ¿Han visto Bruce Lee? ¿O han visto, por ejemplo, los boxeadores? Que como que le hacen así y sacan un músculo de acá atrás, aquí en esta zona. Pues es este músculo de aquí, este de aquí y este que se ve acá. Cuando hacen esto así, que se ve la V de la espalda, es el músculo dorsal ancho, ¿ok? Viene de mi espalda y llega hasta mi húmero. Muy bien. El músculo de mi hombro, como tal, es el músculo deltoides, ¿ok? Que está en esta zona del hombro. Perfecto. El músculo que tiene forma de trapecio y está en la espalda, ¿cómo creen que se llama? Si tiene forma de trapecio, ¿cómo le creen que le llamamos los anatomistas? Tiene forma de trapecio. ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿Músculo qué? Cualquiera que se les ocurra, a ver. ¿Qué se les ocurre si tiene forma de trapecio? Músculo trapecio. ¿Se llama músculo trapecio? Pues sí, así le pusieron. Entonces, este músculo trapecio también está en la espalda, pero se fijan, está en la espalda en el medio, ¿ok? Aquí atrás. Luego, por ejemplo, las señoras que se encargan de cargar niños así, que se los ponen aquí en la espalda, se suelen contracturar este músculo. Y si se fijan, este músculo llega hasta la clavícula, o sea, pasa por la escápula y llega hasta parte al tercio posterior de la clavícula, ¿ok? Entonces les empieza a tocar aquí, siéntanse su trapecio, fíjense, pónganse su mano aquí, es todo esto de aquí, ¿sí lo sienten? Esto que va como de su escápula hacia acá arriba, siéntanlo, todo esto hasta atrás, desde aquí anteriormente hasta posterior, ¿ok? Entonces, esas señoras se contracturan y tú le tocas en las inserciones del músculo y les duele. Entonces, por eso es importante la anatomía, pues dices, ¿ha de tener cáncer o algo así? Pues no, ¿verdad? Porque pues sabes de antecedente que trabaja cargando niños y que a lo mejor lo cargó mal ese día. Y tú empiezas a palpar a la paciente y en toda esa zona le duele, pues sin una contractura del músculo porque se lastimó al cargar al niño. ¿Sí me entienden? Ok. En la zona del hombro, pues ya les dije, el deltoides. ¿Ok? En la zona de mi brazo, ¿cuántas cabezas tiene este músculo? 3, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre una cabeza y un vientre? Eso a lo mejor no creo que se les pregunten, pero para que sepan. La cabeza siempre va a tener un tendón, ¿ok? Entonces, una de la cabeza de ese músculo va a tener un tendón que va a ir hacia el hueso. Y el vientre, no. El vientre nada más va a estar separado, ¿ok? El vientre nada más, ese tendoncito me lo va a estar separando en dos, ¿ok? Pero no va a ir a hueso. Solamente va a estar separándome el mismo tejido muscular en dos. Mientras que la cabeza sí va a ir hacia el hueso, ¿ok? Va a tener tendones que salen hacia el hueso. Entonces, ¿cuántas cabezas tiene este músculo? Primero, ¿son cabezas o son vientres? Cabezas porque tienen dos tendones. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Brazo. En el brazo. Entonces, si tiene dos cabezas y está en el brazo, ¿cómo le llaman? Bíceps. ¿Qué? Braquial. ¿Ok? Entonces ese es el bíceps braquial.
Debajo de este músculo, les digo, no traigo imagen como tal, pero hay otro músculo más chiquito que básicamente está aquí por debajo y está muy parecido, que es el braquial, ¿ok? Que porque nada más está en el brazo. Y ya. Y hay otro músculo que viene de esta apófisis que parece que se llama apófisis coracoides, porque viene del coco de los gallos o algo así, ¿ok? Bueno, no, en realidad viene del nombre de un pájaro, pero para que se acuerden, se llama apófisis coracoides de la escápula. Entonces, este músculo, si viene de la apófisis coracoides y va hacia el brazo, se llama músculo coracobraquial. Y está también por debajo del bíceps braquial, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Todavía llevamos varios músculos. El músculo tríceps braquial está en esta zona. Igual, imagínenselo aquí, en esa zona de abajo. ¿Ok? La que sigue, por favor, paso. Perfecto. En mi región anterior, en esta zona de aquí, entre el esternón y mi brazo, este músculo aquí se llama como pectoral, ¿ok? Y vamos a tener un pectoral mayor, porque está más adelante, y un pectoral menor, porque está más chiquito. Igual, el pectoral mayor está por delante y el pectoral menor es un músculo chiquito que está aquí por detrás. ¿Ok? Muy bien. La que sigue, por favor, profesor. En el abdomen, ¿cómo les dije que se llamaba este músculo que es recto y está anterior? Músculo recto anterior del abdomen. ¿Ok? Es el músculo recto anterior del abdomen. ¿Dos preguntas hasta aquí? Este músculo de aquí que les dije que ¿cuál músculo es? ¿El de qué? El de los cuadritos, ¿ok? Ese es el que les deja ver los cuadritos. Muy bien. Luego, en el abdomen, ese músculo, que es este de aquí, va a estar tapado aquí por un tendón, ¿ok? Pero a los lados va a tener músculos que son oblicuos. ¿Por qué oblicuos? Porque llevan esta dirección oblicua. Entonces vamos a tener un oblicuo mayor del abdomen y un oblicuo menor del abdomen, ¿ok? Entonces el oblicuo mayor del abdomen, lleven sus manos así como si tuvieran bolsas en su sudadera, así. Sus fibras siguen esa dirección, ¿ok? Y el oblicuo menor, igual, está igual a este, o sea, si yo corto aquí va a ser igualito. Nada más que el oblicuo menor es al revés, como si hicieran esto. Entonces, el del mayor hace esto y el del menor hace esto. Eso tiene que ver con la contracción de sus fibras, luego lo van a ver en medicina, ¿ok? Pero sí me entienden, oblicuo mayor y oblicuo menor, ¿ok? Pero resulta que abajo de estos, o sea, si aquí se alcanzan a ver, no sé si se alcanzan a ver muy bien, pero son 3 capas. Hasta abajo de estos hay otro músculo que sigue el plano transversal. Entonces, ¿cómo creen que se llama el músculo qué? Así como dijeron ahorita el músculo trapecio, ¿cómo creen que se llama si está en un plano transverso? ¿Cómo? Músculo transverso, ¿sí? Músculo transverso, si está en el abdomen, músculo transverso del abdomen. Entonces es un músculo que está aquí abajito. ¿Sí se fijan cómo está acá atrás? Es el que está hasta abajo de todos. Entonces, de superficial a profundo, fíjense, superficial a profundo. Músculo oblicuo mayor, músculo oblicuo menor y músculo transverso del abdomen. Y en el mero medio, músculo recto anterior del abdomen, ¿ok? ¿La que sigue, por favor? En la pierna, bueno, en la región del muslo, pues vamos a encontrar el músculo, vamos a encontrar varios músculos. Los músculos que están aquí, medialmente, ¿ok? Que son los músculos aductores de la región de la pierna, que son los músculos que siguen en esta zona, ¿ok? Luego este músculo de aquí se llama músculo cuádriceps femoral, que es este músculo de acá, ¿ok? Entonces váyanse sintiendo su pierna aquí. Músculo que está anteriormente es el músculo cuádriceps femoral, porque tiene 4 cabezas, 4 músculos que están formados. Medialmente, los músculos aductores, ¿ok? Y posteriormente, en esta zona de aquí, ¿ok? Si lo sienten, están los músculos isquiotibiales, ¿ok? Los abductores, ¿dónde están? Los abductores de mi pierna están acá atrás, que es el glúteo mayor y el glúteo menor, ¿ok? Esos son los abductores. ¿Los abductores qué hacen? A ver, parece, díganme qué es un músculo abductor en la pierna. A ver, ¿qué es un abductor? Háganlo. ¿Abductor? A ver. Abre, muy bien. ¿Y los abductores entonces qué harían? Cierran, ¿ok? Lo llevan hacia adentro. Entonces los abductores en este caso es el músculo glúteo y los aductores acá, ¿ok? Entonces desde acá arriba los glúteos, que es uno de los músculos más fuertes del cuerpo, abren la pierna, ¿ok? Esta es una buena técnica, de hecho, para aprender la ubicación de los músculos. Pónganse a hacer cualquiera que una actividad física y sientan, tóquense para que vean, si están moviendo su pierna, vean los músculos que se tensan. De hecho, háganlo. De hecho, pónganse la mano en su glúteo y levanten la pierna. Sienten como que se mueve, como que se tensa un poquito, si lo llevan hacia afuera. Ahora pónganse la mano aquí y cuando llevan hacia adentro, fíjense cómo intenten con su mano oponer resistencia. Entonces su mano haga fuerza hacia afuera
Y ahora lleven los músculos hacia adentro. ¿Sienten cómo se tensa? Ok, el músculo cuádriceps femoral. Hagan esto. Así, flexionen y luego extiendan. Y pongan su mano más o menos por aquí. Extiendan con fuerza. Extiendan con fuerza. ¿Sienten cómo se tensan los músculos? Ok. Y los músculos isquiotibiales. Cuando hacen esa misma flexión, aquí pongan su mano y levanten. ¿Sienten cómo se tensa? Sí. Ok, entonces ya sintieron ahí la diferencia de todos esos músculos. Y ya, cuando hicieron esos movimientos, ya vieron la función de los músculos. Cuando se contrae el músculo, esa es su función. Extender cuádriceps. Flexionar isquiotibiales. Llevar hacia adentro, aductores. Llevar hacia afuera, aductores. ¿Ok? Muy bien. Y en la región ya de la pierna encontramos el principal músculo, la pantorrilla. ¿Ok? Que es este de aquí. Que también lo sienten. Si para sentir el músculo pantorrilla, hagan esto. Hagan puntitas con su pie. ¿Ok? Ahí lo sienten. Que su nombre anatómico se llama gastrocnemio. ¿Ok? Es el gastrocnemio. Y por debajo de él se encuentra el sóleo. Y cuando estos dos tendones se juntan, llegan al calcáneo, que es el que le había dicho que era el que formaba el talón. Entonces forman lo que llamamos tendón de Aquiles. Porque según en la mitología, que a Aquiles le dieron un flechazo aquí, cosas así. Y ya ven que los anatomistas también lo toman en cuenta todo eso. Entonces, ¿2 preguntas hasta aquí? Ok, la que sigue, por favor, profesor. Y pues aquí, si se fijan, hacemos un corte transversal y vemos todos los músculos que hay. Cuádriceps femoral, ¿por qué? Porque tiene 4 cabezas, ¿ok? Si se fijan, aquí se ven los isquiotibiales, que es un aductor mayor, aductor menor, y todo eso. Entonces, isquiotibiales, perdón, que es un aductor mayor, uno menor. Los aductores, perdón, que es un aductor mayor, uno menor, y los isquiotibiales por acá atrás, ¿sí? Ok, ¿todas las preguntas hasta aquí? Entonces, si se fijan, los cortes los hacemos para poder nosotros visualizar los músculos de una mejor manera. Y aquí podemos observar justamente la vena y arteria femoral, que en un corte, por ejemplo, sagital no podría ver bien, pero en un corte transversal sí puedo ver su recorrido. ¿Ok? Y aquí, si se ven una articulación, ¿estos qué son? Esa es una articulación. ¿Ok? ¿Qué vamos a llamar estos blanquitos de aquí? Hay 3 tipos, acuérdense, los 3 tipos de articulación. Ajá. Cartilaginosa, sinovial, fibrosa. Pertenecen a las fibrosas. Esta sería una sinovial, porque es la articulación de la cara. ¿Ok? Recubriéndole la cápsula articular. Pero estos de aquí lo que quería que vieran es que son ligamentos. ¿Ok? Son ligamentos. ¿Ok? Son ligamentos que están en esta zona. Y este que va de hueso a hueso es un tendón, no es un ligamento. Este de aquí arriba. Va de hueso a hueso, fíjense. ¿Es un qué? Ligamento. Es un ligamento porque va de hueso a hueso. Este de aquí, que va de músculo a hueso, ¿cómo se llama entonces? Este de aquí, miren. ¿Este qué es? De músculo a hueso. De músculo a hueso, tendón. ¿Ok? ¿Y de hueso a hueso entonces? Ligamento. Ok. Entonces es el ligamento inguinal, porque está en la región inguinal. Y este es ¿cómo se llama? El tendón de los músculos aductores, que es el aductor menor, mayor, el gran aductor también se llama anteriormente. Entonces, 2 preguntas hasta aquí. Para que sí, por favor. Y pues esto es lo que acabamos de ver a grandes rasgos. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen 2 preguntas hasta aquí? Muy bien. A ver entonces, sesión de preguntas y respuestas rápidas. A ver.